Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a volver a hablar de cooperativas compañeras. ¿Se acuerdan? Allá por el mes de noviembre divulgamos nuestra investigación sobre Envidrio y mostramos cómo decenas de trabajadores en el seguro de paro eran presionados para trabajar en negro, cobrando de esa forma irregular, algo que terminó con multas millonarias por parte del BPS y a su vez con el desafuero del diputado Placeres, que está en la mira de la justicia. Le vamos a mostrar cómo desde entonces hay muchos trabajadores de Envidrio que han sufrido amenazas, represalias e incluso literalmente están pasando hambre. Pero el caso de Envidrio fue una suerte de caja de Pandora que destapó un modus operandi que, como vamos a ver, se repite en otras cooperativas compañeras. Por ejemplo, la de Empalme Olmos o la de Urutransport. Un modus operandi muy similar, pero en este caso llevado adelante durante años con trabajadores en el seguro de paro, pero trabajando, cobrando en negro, y estamos hablando de cientos de trabajadores. Todo eso es una estafa al Estado, a ese Estado que somos todos nosotros, y mientras tanto asistíamos con millones de dólares a esas cooperativas. Es por eso que a partir de este momento, cooperativas, compañeras y en negro es nuestro santo y seña. A las 22:37 en vivo de los estudios de Canal 4, les damos las buenas noches. Alejandro Bicho Amaral, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Pero, che, no le gusta la sopa y le das 2 platos. O sea, Sí, los ¿viste? compañeros de las cooperativas, ¿eh? Bueno, Sos malo, ¿eh? ya vamos a explicar cómo vino todo esto. Fernanda Cosa, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho, ¿cómo estás? Bien, de fútbol no vamos a hablar. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Ya pasó la Copa América, ahora estamos concentrados en... Qué ¿en felices éramos la semana pasada. En el intermedio, ¿qué vamos a pensar? Sí, sí. En las eliminatorias. Bueno, y de política sí vamos a hablar, pasaron muchas cosas en estos días, tuvimos las elecciones internas, ya lo vamos a analizar con Pablo Fernández más adelante. Hablando de política, una ¿Qué pasó? infidencia. Vos sabés que ¿Qué? soy más rico ¿Sos más rico? desde las elecciones. No fue Sartori el que me pagó, ¿no? Bueno, me voy a no callar sé. la boca. No voy a decir qué, pero gané una apuesta. 1000 pesos aposté a alguien ¿Así a quién? cuyo nombre no voy a decir, iniciales FK. Y bueno, igual no te preocupes que no voy a decir cuál fue la apuesta. Pero tengo que decir que Fernanda cumplió, está bien, honró su palabra. Y esto lo voy a usar para invitar. ¿Qué hacemos? ¿Cerveza y pizza para todos? Sí. ¿Está bien? Fácilmente Para cuando ganado, termine el ¿no? programa. No te creo nada. Queda allí. Fernanda no come, aviso. Y no toma tampoco. Pero vamos a hablar de esas sorpresivas elecciones internas. Y bueno, dentro de todo, a ver, 14 de julio se viene el Día del Padre también, ¿no? Muy bien. Hablando de Anoten. fechas importantes. Acuérdense. Que anoten los hijos, Sí. ¿sí? Bueno, en tu caso Que no no. te da alguien. No voy a decir que. Pero se viene el Día del Padre y tenés que regalarle lo mejor. Por eso, Gamma Italy te trae 2 productos infaltables para todos los padres. Para todos los padres que somos un modelo a seguir como nosotros, bicho. A ver, Yo ¿qué estoy tenés? viendo, acá tienen por un lado una máquina que corta la barba, rasurador corporal. Eso a mí me viene bárbaro. ¿No? Rasurador corporal. Que ni venís decir, medio ¿no? con corderito. Y hay otra que tiene cortadora de cabello magnética. O sea, Muy bien, muy bien. yo estoy seguro que la gente de Gamma Italy nos va a acercar para evaluarlo, ¿no? Para probarlo, Sí, evaluarlo. La semana que viene. Y vos te quedás con la cortadora de pelo y yo con la de barba y rasuradora. ¿Hacemos negocio. Bien. Y lo pueden ver ustedes acá, porque una máquina que tiene 6 funciones. Corta el cabello, la barba, rasurador corporal, nose trimmer, que son los pelitos de la nariz. Tiene también cortador de patillas, su carga es rápida y tiene batería de litio. Y además te trae otro producto que es una cortadora de cabello magnética, esa es para vos, bicho, con cuchilla de acero y 19 accesorios para crear todo tipo de estilos de cortes con alta performance y larga vida útil. Así que Gamma Italy, ahí tienen entonces el regalo para el Día del Padre. De nada, bicho. Patricia Martín, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Patricia está acá porque, como saben, ella fue quien hizo el informe de la semana pasada sobre los ACV, donde pretendíamos generar conciencia, y creo que lo hicimos en gran medida, sobre la incidencia de los accidentes cerebrovasculares en nuestro país y la importancia de que los tratamientos sean costeados por el Estado. Veíamos que algunos de ellos son muy onerosos, ¿no? Y bueno, si no tenés la plata, no te lo podés hacer, aunque sea lo más indicado muchas veces, ¿no? El mismo miércoles pasado, a las 8 de la noche, recibimos un mail
que envió la Sociedad de Neurología. Nosotros no lo vimos porque, bueno, a las 8 de la noche estamos preparando para salir el programa. Obviamente lo leímos después, firmado por el doctor Andrés Galle, profesor agregado de Neurología, y la doctora Cristina Vázquez, profesora titular, con un cúmulo de señalamientos que hacían antes de la emisión del programa. Lo recibimos a las 8 de la noche, el programa sale 10:30 de la noche. Y de hecho, gran parte de esos señalamientos están totalmente fuera de lugar, porque, por ejemplo, pretenden hacer correcciones sobre cosas que no se dijeron nunca aquí en el programa, entre otras cosas, porque a su vez intentan desmentir datos oficiales, datos del Ministerio de Salud Pública, que están comprobados a nivel nacional y a nivel internacional. Difícil de entender. Sí, aparte de esa carta al otro día de la Sociedad de Neurología fue publicada en redes y bueno, punto por punto nosotros vamos a contestar esa carta de la misma forma, ¿no? En las redes sociales. Sí, y porque si no tenemos que dedicar una hora de programa, ¿no? Lo vamos a hacer por escrito. igualmente hoy nos interesa aclarar algunos puntos fundamentales. Sí, a ver, una de las cosas que los neurólogos afirman es que el ACV no es la principal causa de muerte en Uruguay. Nosotros nos cansamos de decir todo lo contrario, ¿no? Que sí, efectivamente los accidentes cerebrovasculares provocan más muertes que los problemas del corazón, que los distintos tipos de cáncer, algo que manejamos aquí. Bueno, en ese sentido nosotros nos remitimos a un informe del Ministerio de Salud Pública que el año pasado le presentó al legislador blanco Carlos Cami, que él le pedía justamente un informe sobre los ACV y esto fue lo que les contestó. Esta placa la compartíamos, de hecho. Esto es del Ministerio de Salud Pública. Yo le digo a la Sociedad de Neurología, si acaso están desmintiendo a las autoridades, que son las que reúnen toda la información del país. Y ahí claramente, cuando habla de causas específicas de mortalidad, se ve que las cerebrovasculares son las que tienen mayor porcentaje de mortalidad. Claro, justamente lo que decía el Ministerio de Salud Pública es que estas cifras son de 2016, que son los últimos datos que tiene el Ministerio de Salud Pública. Y sí, la primer causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, que incluyen al ACV. Pero como bien decía Nacho, ahora cuando lo hacemos por causas específicas de mortalidad en ambos sexos, podemos ver que es 7,4 contra 6,9 de las isquémicas del corazón, las cerebrovasculares están por encima. Ahora, es raro, ¿no? Que los neurólogos en una carta que hacen pública busquen como bajarle el perfil a una realidad que debería ser a quienes más les preocupe, ¿no? La incidencia del ACV en Uruguay. Quizás a algunos les importe más su imagen o cómo pueden quedar ante la sociedad, pero de todas formas, a ver, algo similar ocurre con otro tema, ¿no? Que ellos controvierten en esa carta. La mortalidad del ACV en Uruguay comparada con la de otros países, que como dijimos, lamentablemente la mortalidad del ACV en Uruguay es la más alta de América Latina y el Caribe. Bueno, sin embargo, la Sociedad de Neurología dice que, quiero decir, lo niega totalmente y dice que es un grueso error, ¿sí? Sin embargo, si nosotros vemos en el documento de la Organización Panamericana de la Salud, efectivamente dice que somos el peor país de Latinoamérica. El Uruguay ocupa el primer lugar en mortalidad por enfermedad cerebrovascular en América Latina y el Caribe. No es un invento nuestro. Con una tasa de 85 por 100.000 habitantes, OPS, Organización Panamericana de la Salud. Pero hay más, porque incluso la doctora Cristina Vázquez, que es una de las firmantes de esta carta, estuvo en el Parlamento en el año 2016, no hace tanto, y allí, textual, miren lo que dijo. En nuestro país, la mortalidad por ACV es altísima. Hay estudios epidemiológicos que demuestran que la mortalidad por ACV en nuestro país es mayor a la de todos los países de la región, siendo comparable con la de los países de Europa del Este. Es decir, que estamos con niveles de mortalidad muy altos. O sea, la que decía esto en el Parlamento, ahora dice que es un grueso error decir que tenemos la mayor mortalidad de ACV en el continente. Al margen de la carta de estos dos neurólogos, sí queríamos decir un error que tuvimos, que fue de traducción. Cuando nosotros entrevistamos a Sheila Martins, que ella es brasileña, ¿sí? Y es de la Organización Mundial de ACV. Es la vicepresidenta, de hecho. Sí, la vicepresidenta. Lo que nos decía es que nosotros entendimos en esa traducción que morían 6.000 personas por ACV en Brasil. Sin embargo, esa cifra es incorrecta y mueren 100.000 personas. Claro, es un número mucho más alto, ¿no? Claro. Claro, la población también es muchísimo más elevada, pero a ver, no fuimos los únicos que entendimos mal. Cuando fue al Parlamento, porque vino también esta brasilera, el año pasado, y hablamos con varios de los presentes, todos habían entendido la misma cifra. Así que vale la pena hacer la corrección, pero también vale la pena reforzar el concepto central y verlo con los números de la altísima mortalidad que tiene Uruguay. Y fíjense... En la placa anterior... Vamos a la placa anterior porque allí está la población de Brasil
que tiene 209 millones de habitantes. ¿Y cuántas muertes por ACV? 100.000, ¿verdad? Sí. Y en el caso de Uruguay, la población de 3,5 millones de habitantes, y las muertes por ACV son 2.609. Que es el dato del Ministerio de Salud Pública de 2016. Pero aquí lo que nos importa es hacer la tasa cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comparar las cifras brutas, porque obviamente que en el número Brasil en población tiene más. Entonces, cuando hacemos las tasas, nos da que Brasil tiene un 47,8 y Uruguay un 74,9. O sea, tenemos una tasa de mortalidad muchísimo más alta que Brasil y que los demás países del continente. O sea, esto está demostrado, ¿no? Y se puede ver, y por algo lo dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Sí, y para terminar, queríamos repetir lo que dijimos en el programa anterior, que los tratamientos endovasculares, aquellos que eran para aneurismas y también para malformaciones, se hacen en la médica uruguaya, tienen un costo sensiblemente menor para sus afiliados. También, como dijimos, se realizan en centros privados, ¿no? Sí, en centros privados en donde uno tiene que pagar la totalidad de lo que sale el tratamiento, que también los nombramos, CEDIVA, que está ubicado en el SMI, y luego IDITE, que está ubicado en Casa de Galicia. Sí, también aclaramos en su momento que los únicos que tienen acceso sin costo son los pacientes de ACE por una licitación que existe que ganó la médica uruguaya, ¿no? Sí, y debemos agregar que estos tratamientos endovasculares también se realizan hace un año en Cardiocentro, que está ubicado en la Asociación Española, ¿sí? Y ellos, desde Cardiocentro, nos aseguran que tienen el personal capacitado y la tecnología para poder realizar trombectomías mecánicas en el caso de los ACV isquémicos. Para terminar con esto de las cartas, pues también leí otra que circuló por las redes, firmada por la doctora Ofelia Maraboto, atacando el programa de Santo y Seña, hablando de la espectacularización de la medicina, tildándonos de sensacionalistas, de tergiversación de estadísticas, de explotación televisada del sufrimiento de los pacientes. Porque Patricia procuró el testimonio de pacientes que tuvieron ACV. Bueno, para la doctora Maraboto es explotación televisada del sufrimiento de los pacientes. A ver, ella puede tener la opinión que quiera y es respetable, como nosotros también podemos tener la opinión que querramos sobre profesionales que muchas veces demuestran la pequeñez, los celos, el interés de defender las chacritas, ¿no? Y no privilegian lo que es el sentido de su profesión. Yo prefiero referirme a un grado 5 y a la opinión del doctor Humberto Prinzo. Humberto Prinzo, a quien estamos viendo allí, de hecho vos lo entrevistaste para el informe, fíjense, es director de la Cátedra de Neurocirugía del Hospital de Clínicas, es presidente de la Sociedad Uruguaya de Neurocirugía, es la máxima autoridad de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. Y después del programa, este señor Prinzo se comunicó con nosotros, nos felicitó y textualmente, ¿no?, habló del muy buen nivel del informe, llegando a todo el mundo con datos ciertos. Fueron las palabras de Prinzo, con datos ciertos, el grado 5, ¿ok? Yo te traslado sus felicitaciones a vos, que sé y me consta lo profesional que sos siempre, y en particular en este informe tan complejo. Muchas gracias, y yo en primer lugar quiero agradecer a los pacientes, justamente porque me parece que esa carta también los toca a ellos, y quiero agradecerles. Te consta porque hablaste con algunos, ¿no? Hablé con ellos y quiero agradecerles por la confianza, por la forma en que me recibieron. Es más, la Fundación sacó un comunicado al respecto de estas cartas de la Sociedad de Neurología y de esta doctora en particular. La Fundación de pacientes con enfermedades cerebrovasculares. Entonces, mi agradecimiento es hacia ellos, porque aparte, sin tener que hacerlo, defendieron mi trabajo y la forma que trabajo públicamente cuando no tenían por qué hacerlo. Bueno, muy bien, y ahora sí nos vamos a meter en nuestro informe central. Vamos a seguir pisando callos, otros callos, en este caso de las cooperativas compañeras, empezando por Envidrio. ¿Qué pasó después de nuestra investigación de noviembre que tanta cola trajo? Amenazas, represalias y hambre en Envidrio, porque todo se sabe. El 7 de noviembre pasado, hace ya 8 meses, Santo y Seña presentó una profunda investigación periodística que reveló múltiples irregularidades en Envidrio. Entre ellas, se denunció un extendido sistema de trabajo en negro mientras los empleados cobraban el seguro de paro, así como el manejo en las sombras del diputado mujiquista Daniel Placeres. Recordémoslo.
Iban todos a seguro Todos. de paro. ¿Y quién trabajaba en la empresa? Los mismos empleados, en negro. Los mismos empleados, en negro. Y tenemos que definir más que nada los compañeros que van a empezar a trabajar acá, ¿verdad? Pero pensamos que los que van a entrar, los que van a definir ahí ese equipo, decir, bueno, estamos todos en esto. Ahora si esos compañeros te dicen, no, no podemos venir porque estamos en otra cosa, estamos en otro. Porque me parece que lo que queremos rescatar acá, votar el compromiso, que a cualquiera que se llame de los 89, no nos plantee esa situación, ¿me explico? ¿Qué pasa que si vos estás trabajando y viene el de seguro, perdemos la seguridad? Y llega la ley de decir el Ministerio de Trabajo. Ya pasó una vez, ¿no? Tuvieron que salir todos Salimos todos corriendo. Nicolás Rodríguez. Si implica trabajar en negro, no. No, el negro, eso la forma del pago todavía eso se va, la dirección lo va a definir en los próximos. Sí, pero si están en el seguro no puede venir a trabajar. Bueno, pero eso no puede venir. Entonces no. No se debe, pero se puede. Ellos están con un tope de 30.000 pesos, por ejemplo. Si en el seguro a mí me pagan 25.000 pesos, vos laburando todo el mes vas a cobrar lo que reste a llegar a 30.000 pesos. Y bueno, sí, pero es como te digo siempre, a mí me deben plata de antes y a mí no me han pagado nada. Y gente que está yendo a laburar a negro le pagan y tiene plata para la fiesta. Placeres es el que está ahí moviendo los hilos de los títeres. Los hilos de los títeres. ¿Me permití? ¿Me corré la cámara? Escuchame. No, pero correte. Vos, yo te agradezco que venga a hablar con la directiva. Pero ¿por qué no? Porque no me vas gusta acá? el periodismo que haces vos, porque hinchastrante, conocerme. Tengo una grabación Tenés tuya. razón, decís Tengo vos, Daniel, testimonio de ¿sabés gente qué pasa? a Acá la hay- que golpeaste vos, incluso. que golpeé. Gente que amenazaste. Gente que amenazaste por la formación de un sindicato. Bueno, ¿por qué no querés responder eso? Habla con la directiva, yo no tengo que hablar. Mirá, José, ahí está la directiva. ¿Pero qué García. miedo tenés en vos en darle? Yo no tengo miedo porque no tengo que hablar con nadie, ustedes. Huís a las cámaras. Me negás cosas que se denuncian y que tengo grabadas. Al día siguiente del informe de Santo y Seña, el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco anunció que citaría a Placeres para interrogarlo por las nuevas denuncias. Y un mes después comenzó el desfile de testigos e indagados en la justicia, entre ellos el diputado mujiquista. La justicia no le preguntó nada sobre las denuncias que formularon los trabajadores que declararon ayer. Preguntó y se contestaron todo. ¿Qué le contestó? No, preguntó y quedamos en total reserva del tema porque me parece que es un tema que no trasciende. Es un tema que no trasciende. No hay trabajadores en negro. En el concepto de autogestión hay solidaridad, hay voluntariado. Pero Placeres también era acusado de incurrir en el delito de conjunción de interés personal y público porque dirigía en vidrio en las sombras y al mismo tiempo había promovido en la Cámara de Diputados la extensión del seguro de desempleo para los trabajadores de la fábrica y una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo que sirvió para que el INEFOP le prestara $1.600.000. ¿Cuál era su figura con Envidrio? Una vez que Mi usted... figura hasta el 2015 fue a full 24/24, como el resto de los compañeros a full, porque un emprendimiento autogestionado no tiene ni hora ni día, es a full. Y después que asumí como representante nacional, a mí los que me llevan a ser representante nacional es la clase trabajadora autogestionada. Sin embargo, pese a estas explicaciones, el pasado 3 de mayo el fiscal Luis Pacheco pidió el procesamiento sin prisión del diputado Daniel Placeres por conjunción de interés personal y público. Para el fiscal, está probado que siendo diputado, Placeres continuó ligado a Envidrio en un rol directriz y de gestión en varias áreas de la empresa. Y como el fiscal Pacheco pidió el levantamiento de los fueros del diputado para que pueda ser juzgado, el 7 de mayo Placeres renunció a su banca, no sin antes victimizarse y terminando aplaudido por sus compañeros. A la hora del balance estoy convencido que actué correctamente, que no incurrí en ninguna falta ética ni legal, y eso lo voy a probar en la justicia. Y mientras en la justicia se procesó la caída de Daniel Placeres, aquí en Envidrio se agravó un derrumbe económico que tiene a la fábrica al borde del colapso. Y los primeros en sufrirlo fueron los propios trabajadores. Estuvimos en el seguro, Sí. 2 años casi, y después empezaron la falta de pago, a atrasarse con los salarios y hasta que no se pudo contener más. Nos tenían un mes sin cobrar y al otro mes nos daban un 40%. Unos días adelante nos daban un 30 más y hasta completar el sueldo. Así no estuvieron 2 meses casi sin cobrar. Es
que durante 2018, con el préstamo de $1.600.000 del INEFOP, Envidrio se había encargado de poner la planta en condiciones para volver a producir, pero cuando lo logró, no fue rentable. Se arrancó y el arranque fue complicado y salía poca producción y en un momento se cortó. Aparte se decía que estaba a pérdida. Ellos lo que te venían con los contratos, con todo, para decirte que como que salíamos a flote con eso, cuando después en una asamblea mismo el contador decía que la fábrica estaba trabajando a pérdida. Decía que estábamos perdiendo $10.000 por día produciendo. Tuvimos como un año produciendo, ¿cuánta plata se perdió? Esa plata no sé de dónde salía, pero producir se sigue produciendo. Lo que se empezó a atrasar fueron los salarios. Estábamos trabajando a pérdidas. Con una máquina sola se iba a trabajar a pérdidas, por eso está el problema de los salarios y eso. ¿Y por qué trabajaban con una máquina sola? Porque no tenían había demanda. plata para prender la otra. O sea, van a seguir trabajando a pérdida. Claro, hasta que prendan la otra máquina, que según ellos, la máquina se iba a prender en mayo, la segunda máquina. Y en mayo casi ni producieron. O sea que esa empresa no tiene ninguna salida, no tiene ningún futuro. Y aparentemente no. Preguntaba si estaba el sueldo, si había algo para pagar, a veces ni te contestaban. Un momento paró la fábrica y no te decían nada. Ni si te mandaban para el seguro, ni si seguís viniendo, ni te van a pagar, nada. Y la falta de pagos de salarios se sumaba a deudas anteriores de Envidrio con sus trabajadores. 2 licencias, 3 aguinaldos, aparte una rebaja salarial que nos habían hecho en 2013 y desde 2016 hasta ahora no nos han hecho los aumentos legales. Y lo peor es que los trabajadores de Envidrio y sus familias empezaron a pasar aprietos muy angustiantes. Llegó un momento que no, yo veía a mi señora, a mi hija que estaba perdiendo peso, que no teníamos para comer ni nada y... ¿Estaban perdiendo peso? Y sí, porque no estábamos comiendo bien. ¿Qué estaban comiendo? Y yo llegué a ir a buscar una canasta, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero es todo del Mides ahí. ¿Y te la dieron? Me la dieron, sí, ese momento me la dieron, por suerte, y pudo comer, por lo menos una semana tuvimos con algo para comer. Iba a trabajar a la semana, me decían, mira que no hay plata, y así estaba, te tenían un mes y medio. Vivía de llevar cosas del comedor para casa y para darle algo de comida a mi familia. Y, ¿fiado? ¿Qué? Claro, fiado. Ellos te descuentan, vos pedís algo en la cantina que decíamos nosotros y te descuentan el sueldo después. Y de repente te tiraban algún vale de 500 pesos cada tanto, pero no. ¿Y vos comías? Cada tanto comía algo, sí. Algo de arroz o no, yo qué sé, algo. ¿Vos renunciabas a comer? ¿Vos renunciabas a comer? Sí. Me acuerdo y me mata. Sí, porque no podía verla sin comer a mi hija, me pedía cosas y yo no podía darle. Y yo pensando que yo lo había trabajado y no podía tener esa plata. ¿Y eso estaba pasando ahora este año? Está pasando, sí. ¿Vos te asegurás de que tu hija coma todos los días? Sí, por ahora sí. ¿Y tu mujer come todos los días? Y más o menos también. ¿Y vos? Poco. Hoy, por ejemplo, no comí. ¿Y cuando le planteaste eso a la empresa, qué pasa? ¿Qué te decían? No, para el boleto te dan. Para que vaya a trabajar, ni se preocupaba. ¿Pero vos sentías que no les importaba o que sentías que vos creían que no les mentías? Llegó un momento que sentí que no les importaba porque no me daban buscaban soluciones. Éramos compañeros y cómo es la cosa. Éramos compañeros, pero nunca me dejaron tirado. Y las mismas angustias las está pasando la mayoría de los casi 80 trabajadores y ex trabajadores de Envidrio. Apenas tenía para comer porque me endeudé con cuentas, préstamos, todas las cosas de la casa, los gastos comunes, todo eso. Yo ahora estoy viviendo con mi señora y está embarazada todavía. Y yo me manejo, viste, vendo algunas cosas, algún familiar que de repente me presta algo, viste, 2x3. El último que me entró hace un mes más o menos, un 30% de marzo creo que es. Y la verdad que estoy sobreviviendo al día de hoy de prestado. Estoy viviendo en la casa de una abuela y con mi señora trabajando, que la plata que ella gana no nos da, y es imposible. Yo estoy llevándola como puedo y en breve... ¿Te endeudás? Estoy endeudado, sí. Tratar de conseguir un trabajo lo antes posible porque estoy pasando mal. Y precisamente porque no cobraban, 11 empleados decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo para reclamar por lo que consideran despidos indirectos. Porque me sentía debidamente despedido, porque no me pagaban. Por despido indirecto. Claro, por despido indirecto. ¿Y qué pasó cuando ellos se enteraron que hiciste ese reclamo? Me dieron de baja.
Se terminó el vínculo el 2 de mayo. Mandé un telegrama a la fábrica diciéndome que me sentía despedido porque la fábrica no me pagaba el salario. Y era imposible ir a trabajar con un 30% que la fábrica me pagaba. Y yo me voy de la fábrica en mayo, no me mandaban el seguro, ni se desentendieron de mí. Cuando tuvimos audiencia con ellos, ellos desentienden y dicen que no me deben nada. Declararon el BPS que yo me fui por las mías. Pues nosotros pedimos despido en directo y la fábrica dice que nosotros renunciamos. ¿En qué momento decidiste vos ir al Ministerio de Trabajo a reclamar despido en directo? Cuando vi que ya era inviable la situación de la empresa. Mi reclamo es de casi 5 millones de pesos. En la audiencia de conciliación me ofrecieron 130.000 pesos, que está lejos de lo que yo tengo que cobrar. ¿Cuánto pedís vos? Son 5 millones lo que tengo que cobrar. Yo tuve una demanda con ellos hace poquito y ellos declararon que me debían 200.000 pesos, donde me deben mucho más. ¿Cuánto estás reclamando? Y 6 millones de pesos. A mí me ofrecen 40.000 pesos. ¿Cuánto reclamás? 5,5 millones de pesos. Pero después de que en Envidrio se enteraron de que los trabajadores habían ido al ministerio, comenzaron las amenazas fiel al estilo Placeres. ¿Por qué te amenazó el hijo de Daniel Placeres? Y me dijo que si queríamos ir al ministerio que vayamos y que hagamos lo que quieramos, pero que no ensuciemos al padre, ni ensuciemos a la fábrica. Yo soy tranquilo, pero en un momento voy a explotar y voy a meter a todos en la misma bolsa. Sí, obvio, y te aviso, va para todos, visito familia cada uno y le vuelve la cabeza a hijo, madre, todos juntos, va parejo. Vos reclamás, anda al ministerio, pero no hagas esa yo a tu viejo cosa no le pienso sucia, ensuciar, eso no le pienso porque yo no soy así. Eso no me gusta. Porque yo un día antes había salido en la Radio Carne, hablando de la situación un poco, porque de la situación que estábamos arrastrando, ¿viste? En la empresa. ¿Qué pasó cuando ellos se enteraron que habían hecho ese reclamo al ministerio? Tomaron represalias contra nosotros, nos echaron de las asambleas. A mí me amenazaron, me dijeron que me iban a agarrar el pescuezo. ¿Quién te dijo eso? Eso me dijo un compañero. Varios compañeros me insultaron. Nos mandaban a hacer tareas que no eran las que hacíamos diariamente. Yo era técnico en una máquina y me mandaban por ejemplo, un día me mandaron a cortar yuyo con la mano. No nos dejaban entrar a zonas de la fábrica pensando que íbamos a sacar información o algo. Y para peor castigo, por haber trabajado en negro estando en el seguro de paro, decenas de trabajadores de Envidrio se enfrentan ahora a deudas impagables con el BPS. ¿Vos trabajaste estando en el seguro de paro en Envidrio? Trabajé estando en el seguro un año y 3 meses más o menos. ¿Qué función tenías que hacer? Guardias nocturnas cuidando la fábrica. ¿Vos qué función tenías antes? Antes yo era control de calidad. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Por qué ibas a trabajar? Y porque me llamaron por teléfono un día cuando la fábrica paró y nos mandó al seguro. Me llaman estando en mi casa a que vaya a hacer las guardias, me llama Daniel Placeres y yo concurro y las hago. Diciéndome que a futuro no iba a tener consecuencias ninguna. ¿Te obligó? Y prácticamente me incitó a que las haga. Yo fui, cumplí. ¿Podías negarte? Y después te discriminaban entre las fábricas. Si vos no las hacías, te trataban diferente, te discriminaban. O sea... ¿Qué te daban como complemento? Más o menos 3.000, 4.000 pesos. Y hoy en día tengo una multa en el BPS por más de 400.000 pesos que la verdad se me tornó impagable. ¿Cuánto te descontó vos el BPS después de la investigación que hicieron por trabajo en negro? Y ahí por 340.000 pesos por ahí. Y mientras este colapso ocurre en Envidrio, el ex diputado Daniel Placeres ahora trata de no aparecer muy seguido por la fábrica como lo hacía antes. Yo lo vi en enero de este año. Es más, le pregunté a ver si sabía algo del tema de las licencias, si íbamos a salir o no. Y me dijo que no, que tenía que hablar con la dirección, que no sé qué, no sé cuánto y tal. Como que él no dirigía. Sí, que él no tenía nada que ver. Pero él dirigía. Sí, él siempre dirigió todo. Empezó nada más, está él cada vez menos, hasta en un momento solo se lo veía que pasaba a veces a la oficina y eso. Ya no daba la cara, no nos saludaba, no entraba a la planta. Después empezó ya no ir más a las asambleas, ya como que se abrió. Pero a pesar de que Placeres ahora se desentiende de la empresa, los trabajadores ratifican no solo que él siempre fue su conductor, sino que Envidrio no era una cooperativa. Se derivó en sociedad anónima y nosotros somos todos empleados. Desde que yo entré, eso nunca fue una cooperativa, siempre fue una sociedad anónima. Como que un dueño en realidad en los papeles no hay, pero siempre se manejó así, manejaba Daniel Placeres. Se decía y se iba hacia el rumbo que Daniel Placeres decía. Vos tenías que pedir una licencia, lo que sea, y tenías que hablar con él. Todo, hasta lo más mínimo estaba él. Salen a hablar que es un tema de
de autogestión la planta, y eso nunca fue. Eso lo dicen a favor de ellos, para como que la gente diga, somos todos iguales, hay igualdad, somos todos dueños y no reclamen nada, ¿entendés? Siempre fuimos empleados, todos. Siempre fuimos empleados, todos. Yo nunca me sentí como cooperativista porque nunca me ayudaron con mis problemas, nunca se preocuparon por mí, y nunca me tuvieron en cuenta. Yo iba a trabajar, yo iba a hacer mis 8 horas y me iba para casa. Y el futuro de esta empresa con fachada de cooperativa es muy negro, a pesar de haber recibido varios millones de dólares del Estado y de Venezuela. Están endeudados por todos lados. Y hay muchos locos directores que se están por jubilar. Ellos están pensando en ello, en aguantar un par de años más ahí y jubilarse. Pero nosotros que tenemos casi todos menos de 30 años, no estamos pensando en jubilarnos. Y el horno también que hicieron, o sea, nunca lo iban a poder trabajar en su totalidad. Las dos máquinas juntas nunca iban a poder trabajar a su totalidad. Pero hace poco más de 2 años, en el gobierno había alguien que, aun cuando los empleados de Envidrio estaban en seguro de paro y trabajaban en negro, tenía mucha fe en los emprendimientos de los compañeros. Yo me siento tremendamente solidario con todo este emprendimiento, con lo que han hecho, que es heroico. Hemos sido muy generosos con los capitalistas también, en los préstamos bancarios, en las fábricas que cierran, se funden y crean nuevas empresas, y ya sabemos que hay decenas y cientos de ejemplos de empresas fundidas con empresarios ricos. Sé a lo que juega muchas veces esa versión de prensa que se termina instalando sobre determinadas cosas. Ustedes saben que he sido víctima de eso, sigo siendo y voy a seguir siendo. Nosotros también desarrollamos algunos emprendimientos que soñamos con la planta de Peñón para cambiar la realidad de una sociedad que realmente la cambiamos, a pesar de que lo gestionen. Y para defender la importancia de los emprendimientos cooperativos, sorpresivamente Sendik puso como ejemplo sus dudas sobre la instalación de la segunda planta de UPM, para lo cual había estado haciendo gestiones como vicepresidente de la República. Son necesarios porque yo considero que la solución del Uruguay no es UPM. Nosotros no podemos estar todos esperando saber si los finlandeses van a hacer la inversión o no van a hacer la inversión, sino que el único camino que tiene el Uruguay es la defensa de la pequeña empresa, de la mediana empresa, del productor familiar, del agricultor, del emprendimiento solidario, del emprendimiento cooperativo. Yo hasta le tengo miedo a la instalación de UPM, porque tengo la impresión de que el día que UPM decida que hace la inversión, va a crecer el Producto Bruto, va a quedar todo el mundo conforme, y resulta que hay una parte de nuestra economía, de la pequeña empresa, del pequeño emprendimiento, de la economía solidaria, que sigue sin tener las soluciones. Nos preocupa que estas cosas las podamos resolver independientemente de si viene o no viene UPM, y si se instalan o no se instalan nuestros grandes emprendimientos, para los que hay muchas exoneraciones fiscales y resignación de parte del Estado para que se instalen. O sea, tampoco es que vienen gratis. Los coletazos de Envidrio, y Raúl Sendik seguirá diciendo que si es de izquierda no es corrupto, si es corrupto no es de izquierda. ¿Cómo llamarle a lo que pasó allí, ¿no? Y qué dolorosos esos testimonios, te partían el alma, ¿no? El hombre llorando, que su mujer, su hija no podían comer, él no había comido el día que vos lo entrevistabas, y cuántos otros trabajadores. Y pensá qué loco, ¿no? Porque estamos hablando de los empleados de la cooperativa compañera. Yo puedo creer en las mejores intenciones que tuvieron desde Mujica hasta Placeres y demás, con esa velita prendida al socialismo, como le llamaban, pero mirá cuáles terminan siendo los costos de esas aventuras ideológicas, porque son eso, ¿no? Los costos para los propios trabajadores que terminan con deudas de millones de pesos que trabajaron gratis, explotados como si fuera por el peor de los capitalistas, ¿no? Que además los patoteaban, se hacían un sindicato, lo mostraste en el informe que hiciste en noviembre, ¿no? Y que son obligados a trabajar estando en el seguro de paro, cometer una irregularidad, por lo cual el EPS viene y los mata con multas millonarias, ¿no? Y además todos nosotros, ¿no? Porque el Estado volcó millones de dólares a Envidrio, ese barril sin fondo, ¿y todo para qué? Es la pregunta, ¿no?
de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y este es un ejemplo clarísimo. Pero volviendo a Sendik, a quien veíamos allí, en una de sus visitas pasadas a Envidrio, ¿no? Sí, vos fíjate que este video es de abril de 2017, decíamos, ¿no? Y fíjate que Tabaré había estado en Finlandia 2 meses antes, reunido con el presidente de Finlandia, reunido visitando la fábrica de UPM, que era bastante mejor que la de Envidrio, y ahí había intentado llegar a lograr la firma y a lograr esa inversión, y 2 meses después, bueno, Sendik estaba planteando en una reunión más cerrada sus dudas. Sí, sus reparos, como escuchábamos allí, ¿no? A UPM. Que UPM es, como se sabe, el gran objetivo del gobierno, ¿no? Que se plasme finalmente esa inversión. Y allí estaba Sendik, nada menos que en Envidrio, que ya en abril de 2017, cuando fue grabado este video, había suspendido la producción, había mandado a los trabajadores a seguro de paro y ya había varios que estaban trabajando en negro. Ahora, ¿Sendik no lo sabía cuando estaba ahí? ¿No sabía lo que estaba pasando en Envidrio? Bueno, no podemos afirmar que Sendik lo supiera. Yo no sé si Sendik lo sabía, pero allí estaba tratándolos de héroes, cuando en realidad estaban burlando al BPS y esperando una ayuda del Estado, y estaban explotando a los trabajadores. Sí, sí. Y en esa reunión estaba Daniel Placeres, fue el que le cedió la palabra. Primero habla Placeres y después le cede la palabra a Sendik. Según fuentes de Envidrio, esa presencia de Sendik fue para darles ánimo a los trabajadores. Y además estaba tratando de ayudar en lograr la extensión del seguro de paro que tenían en ese momento, cosa que más adelante se concretaría. Bueno, ahí Sendik se queja, como ven, ¿no? De que UPM viene al país y no viene gratis. Bueno, sí, quizás es cierto, de hecho tiene una gran exoneración impositiva, además de toda la plata, la millonada que está poniendo el Estado uruguayo. Pero Envidrio tampoco nos salió gratis, ¿eh? Para nada gratis, millones de dólares, porque tenemos el préstamo del Fondes, más el INEFOP, bueno, con el agravante de que está hundida y hambreando trabajadores, como lo veíamos recién, y muchos de ellos se fueron y están tramitando demandas laborales. Sí, nosotros recogimos los testimonios de un grupo de trabajadores, de un grupo de 8 trabajadores que están representados por un abogado, el abogado Pablo Caffarelli, que también representaba a los 3 ex empleados que el año pasado, en noviembre, fueron los que nos dieron el testimonio inicial que destapó y detonó toda esta bomba. Bueno, como veían, cada uno tiene demandas millonarias, 3, 4, 5, 6 millones de pesos cada uno. ¿Cómo esperan cobrar esos millones? Y bueno, ellos esperan que se rematen las máquinas. A diferencia de otros casos, de otras empresas que a veces se endeudan, estas máquinas no están prendadas, no hay hipotecas, entonces los créditos laborales están ahí primero y ya iniciaron la demanda laboral, entonces podrían, bueno, pero eso puede pasar de aquí a un tiempo. Hay otros trabajadores que no aguantaron, que están pasando muy mal, que están pasando hambre como están pasando estos, no aguantaron y terminaron en una conciliación con la empresa y terminaron arreglando pagos. Y se cumplió la primera, la segunda cuota con unos días de atraso, pero ya la tercera cuota. Hay un trabajador en un caso que arregló por 300.000 pesos, debía cobrar en 6 cuotas de 50.000 y ya la tercera cuota ya la está peleando, ya está difícil para cobrar para él. Perdón, y por otro lado, están trabajando a pérdida todos los días, según lo que decían así, ¿no? Sí, tremendamente, porque es el combustible que les hace mantener el horno prendido, eso vale $10.000 por día, dicen que trabajan cuando producen. Trabajan a pérdida. Y como decíamos, para peor, y me voy con Fernanda para hablar de ese otro capítulo dramático, hay multas millonarias del Banco de Previsión Social que impuso por esa estafa al seguro de paro. Ahora, se entiende, ¿no? Vos mandás como empresario a una persona al seguro de paro, el Estado del BPS les paga. ¿Ah? Y bueno, obviamente que esa persona no está trabajando en teoría, pero lo que hacían Envidrio es, no, el Estado te paga sobre paro, pero vos venís a laburar. O sea que yo me beneficio, yo empresario, en este caso Placeres y quien están al frente de Envidrio, haciéndolos trabajar, ¿no? Mientras el Estado, o sea, todos los uruguayos le están pagando de forma irregular y yo me ahorro el sueldo, porque pago la diferencia. Sí, tras la denuncia de Santo y Seña, el BPS convocó a los trabajadores que dieron testimonio para el programa y a partir de allí realizó una investigación en la que concluyó que decenas de trabajadores habían hecho lo que tú decís, iban a trabajar cobrando el seguro de paro y un dinero extra. Sí, son cobros indebidos.
Y vos estabas trabajando, es lo que te dice el BPS. Y fíjense las multas que el BPS le puso a los trabajadores. En el caso de Evigold, Sociedad Anónima, 71 trabajadores en infracción, lo cual suma 21 millones de pesos, ¿no? Y aquí vemos también en la otra empresa, Envidrio, Sociedad Anónima, 10 trabajadores, 2.615.000 pesos. Sí, recordemos que Evigold, Sociedad Anónima, es la Sociedad Anónima Envidrio, y allí 71 trabajadores fueron multados con esta suma, 21 millones de pesos, lo que da un promedio de más o menos 295.000 pesos cada uno. Hay algunos que más, otros que menos, pero eso es en promedio cada trabajador. Es demencial, ¿no? Hay que aclarar que muchos trabajadores hicieron descargos alegando que no trabajaron allí y bueno, y se están procesando algunas reducciones de esas multas, ¿no? Hay que ver si finalmente se hace eso. Sí, en el caso de las empresas también les aplicaron multas a las empresas, no a los trabajadores, que en el caso de Evigold fueron 5 millones de pesos y en el caso de Alenvidrio 2.400.000 pesos, que estos igual hay que aclarar que son números redondeados que dio el BPS. Pero que redondees, ahora es una millonada, y en las condiciones que está en Vidrio tienen estas multas gigantes del BPS, bueno, por haber cometido esas irregularidades. Bicho, vamos con algunos de los mensajes que han estado llegando. Sí, tenemos un mensaje de Denil que nos dice: se llenan la boca con los derechos de los trabajadores, pero luego, cuando son los patrones de estas cooperativas compañeras, se olvidan de los derechos adquiridos por los obreros. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Cuántos préstamos ha dado el Fondes a estos emprendimientos que se sabe que no se van a recuperar? Dinero que es de todos nosotros. Con el dinero ajeno somos todos generosos. Es tal cual. Es tal cual, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando porque tenemos novedades, ¿no? Esto es lo que pasó con Envidrio. Claro, muchos no sabían qué pasó con esos trabajadores. La verdad que es dramático el cuadro. Pero yo les hablaba de una suerte de caja de Pandora de las cooperativas truchas. ¿Por qué? Porque fue justamente a partir de este informe que empezamos a recibir muchos mensajes, ¿no? Sobre este modus operandi, ¿no? Decenas, nos empezaron a llegar mensajes de gente que había trabajado particularmente en Empalme Olmos, o familiares que tenían ahí gente trabajando en Empalme Olmos. Hablamos con decenas de personas desde noviembre del año pasado hasta ahora. Al final recogimos los testimonios de algunos de ellos que se animaron cubriendo identidad, pero realmente fueron varios. Ya vamos a ir con eso, pero antes un consejo, ¿eh? El mejor plan es Montecable, porque más de 75 señales te brinda con el más variado entretenimiento, Pack HD para disfrutar la mejor definición, fútbol uruguayo para vivir la pasión en la comodidad de tu casa y MC Go Live, porque teniendo tanto para ver tenés que disfrutarlo desde donde estés. Quédate con la mejor opción y sumá 20% de descuento con débito OCA. Contratá Montecable, llamá al 2909-0000 o ingresá en montecable.com. Y ahora sí, acompañarnos a ver las nuevas denuncias sobre esta historia lamentablemente repetida otra vez. Por eso digo que es una caja de Pandora y vas a saber en cuántos otros lugares se está dando también, ¿no? Esto de, bueno, mandamos a la gente a seguro de paro, pero la hacemos laburar sin que se enteren las autoridades y pagándole por fuera la diferencia, ¿no? Sí, para completar el sueldo, ¿no? Bueno, lo van a ver ahora nada más y nada menos que en una cooperativa que vaya se habrá sonado y en una práctica que se desarrolló durante muchos más años que en Envidrio. 5 por lo menos, hasta estos días. Y la otra, la de Urutranfor, como vamos a ver más adelante. Pero precisamente hablando de la cooperativa de Empalme Olmos, bueno, esta cooperativa compañera y en negro en Santo y Seña, porque todo se sabe. La revelación de que en Envidrio se enviaba a los trabajadores al seguro de paro, pero se los hacía trabajar en negro, sacudió a la opinión pública. Pero hubo otras cooperativas en que la situación fue mucho más grave. Una de ellas fue la que se formó tras el cierre de Metzenicena, ocurrido en 2009. La histórica fábrica de productos cerámicos de Empalme Olmos arrastraba serios problemas financieros con el empresario Alejandro Barreto a su frente. El cierre de Metzenicena dio paso a un periodo de 4 años en que los trabajadores estuvieron en un seguro de paro especial establecido por ley. Pero en un principio
unos 60 ex empleados conformaron la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos. Y estos 60 estaban en un seguro de paro parcial previsto por la ley que les permitía concurrir a trabajar 3 veces por semana y cobrar un complemento. La sindicatura explicó a Santo y Seña que la idea era pagar solo por la custodia de la planta. Y es lo que afirma el presidente de la cooperativa, pero los trabajadores dicen otra cosa. Se venía a hacer lo mismo que hoy estamos viendo, quizá, hacer limpieza, hacer mantenimiento. ¿Qué tareas tenían que hacer? Hacer pedidos, despachar, se vendía lo que estaba. Hacer pedidos, despachar, se vendía lo que estaba. Vender la producción que estaba ahí. Sí, exactamente. Bueno, cuando se cargaban camiones. ¿Se les pagaba un complemento a los trabajadores? No. Cobraba el seguro de paro más un complemento de 5.000 pesos. Cobraba el seguro de paro más un complemento de 5.000 pesos. El negro. Ahí tengo que ser honesto, en aquel momento existía esa para los compañeros serenos, que eran los que custodiaban la empresa. Hacer pedidos, despachar, se vendía lo que estaba. Que se pagaba, por supuesto, una parte del seguro y una parte de complemento. Eso otorgado por la ley, existe, ¿no? Algo legalmente. Pero y hasta ahí nomás, a veces no cobraba tampoco. Cobraba solo el seguro sin el complemento. El complemento a veces sí, a veces no. Pero luego de aquel periodo inicial, a partir de julio de 2013, cuando la cooperativa comenzó a producir, la situación cambió y con el tiempo se agravó. Y ahí se arrancó con un furor, pero después de los 2 meses de cobro ya empezaron con problemas con los pagos y se empezó con problemas de que, bueno, no vamos a llegar al sueldo y ya empezaron con problemas. ¿Y después volvieron los envíos a seguro de paro? Sí, te hacían trabajar un tiempo, ahí te mandaban el seguro de paro. ¿Y cuando estabas en seguro de paro, te hacían ir a trabajar? Sí, también. Estabas en seguro de paro, pero ibas. Sí, el negro. Te pagaba el BPS y a vos te pagaban un complemento. Exacto. ¿Y qué pasaba si faltabas? Y te llamaban la atención. Te trataban de hacer tipo como un lavado de cerebro. A vos no te tocó porque no caíste vos, pero sí otros compañeros tuyos. Sí, los obligaban a ir a trabajar. Lo que te decían era que se pagaba complemento. A mí me decían que sí, que ellos cobraban el complemento. ¿Y trabajaban en negro? Sí. ¿A todos o iban rotando? Iban rotando. Si te negabas, para afuera. Y esa estafa al seguro de paro que le hacía era continuo, constante y decenas de personas. Sí, obvio, sí. ¿Ustedes sabían que trabajar en negro, en seguro de paro, era una estafa al Sí, Estado? sí. ¿Eran conscientes de que estaba mal? Obvio, pero había que hacerlo. Era la opción que tenían. ¿O se quedaban sin trabajo? Y sí, no había otra. Nos pagaban el seguro y nos daban 5.000 pesos, por decir algo, ¿no? Había veces que no nos daban, nos pagaban de a 500 pesos, de a 1.000 pesos. Solo cobrabas el seguro. ¿Y de cuánto era tu sueldo? Y más o menos el mío sería así, 17, 18.000 pesos. A veces nos salían changas por fuera y bueno, y faltábamos porque no nos pagaban el complemento y ellos no querían, se enojaban. ¿Y qué les decían? Como que nos amenazaban que nos iban a echar. Al principio íbamos al seguro y estábamos en el seguro. Y después sí, teníamos que ir a trabajar. ¿Los obligaban? Y había que venir, sí. ¿Con qué argumento? ¿Qué te decían? Y que si no, no había más trabajo. ¿Y te pagaban un complemento? Sí. ¿Y cómo quedaba registrado eso? ¿Te daban algo, un papel? No, a nosotros no nos daban nada. ¿Qué hacían? Habían un papelito, por ejemplo, la suma de tantos pesos por complemento y nada más. ¿Y firmabas ese papelito? Sí, eso. ¿Y ese papelito te lo daban? No, eso quedaban ellos con ellos. ¿Sabían que estaba mal? Sí. ¿Sabías que era estafar al Estado? Exacto, se estaba haciendo algo todo en negro. Cuando abrió la cooperativa empezaban a fabricar. Empezaron a fabricar. O sea, no solo estaban vendiendo el material que tenían, sino que fabricaban, trabajaban para seguro, porque prendían el horno, hacían sanitaria, vajilla. Prendían el horno, hacían sanitaria, vajilla. Y los que hacían eso estaban en seguro de paro. Algunos sí. Porque ustedes no iban a cuidar las máquinas, a cuidar los aparatos cuando estaban en seguro de paro, no iban a eso. No, se iba a despachar material. Se iba a trabajar. Sí. Cuando iban, no iban a hacer mantenimiento, iban a trabajar. No, a trabajar, a hacer producción. No pueden decir, como ya he dicho en otros casos o en otro ejemplo, que iban a cuidar máquinas. ¿Cómo van a estar trabajando productivamente en una fábrica de botella, que es la única que tiene en Uruguay, si no tienen el horno, si el horno está roto? Bueno, ese tiempo que estaban en seguro de paro iban a la fábrica, pero para intentar arreglar la fábrica, remendarla, deshacer el horno, juntar el otro, y claro que trabajaban, pero no trabajaban haciendo botellas para vender. No, nos hacían trabajar como que estábamos cobrando normal. E iban presionados, no iban a gusto. No iban a gusto. Los directivos de la cooperativa rechazaron todas las denuncias
y negaron que aquí existieran irregularidades. Esta historia la conozco, pero esta historia no, lamentablemente, sí, ya sé por dónde venir, pero acá no se cometió eso. O sea, acá no se hizo, no sé en otros lugares. Entonces, la denuncia, bueno, tendrán que hacerla donde tendrán que hacerla. Sí. El que hace la denuncia. Sí, sí. ¿Está? Tendrá que hacerla en el Ministerio de Trabajo, donde tenga que hacerla. ¿Negás que haya habido trabajadores? Sí, obvio, trabajando. El que enviaban a seguro. Yo no te voy a decir que no hicimos lo que estamos haciendo hoy, y se hizo tarea varias. Ahora, no de trabajar, de decir, eso no. Sí, ellos dicen que tenemos testimonio de gente que nos dice que no, que sí, que venían a trabajar, no a hacer mantenimiento. Venían. Bueno, está esa gente que te denunció a vos, bueno, que vaya y haga la denuncia donde tiene que hacerla, no en televisión, que la haga en el Ministerio de Trabajo. Cada uno tiene derecho donde hacerla. Cada uno hace la denuncia. Ahora, me suena raro que te vayan a vos a hacer una denuncia que realmente no es así, que se quejen donde tengan que quejarse, no hay drama. Si no venían a trabajar, se les amenazaba con perder el puesto de trabajo. Es decir, bueno, vos no venís, te vas a quedar afuera. Sí. ¿Pasaba eso? No, por favor. La verdad, ya sé por dónde viene la historia. Me dijiste, vengo por una denuncia, no sé qué. Vengo por denuncia. Te recibimos bien y te vamos a seguir recibiendo bien. Acá no hay drama. Estoy confrontando versiones. Porque no tengo nada que esconder. Y me duele de gente trabajadora que piense de esa manera. Me duele, soy un trabajador. Y todo el esfuerzo. Bueno, quizás ellos están dolidos porque se sintieron presionados, porque les prometieron complementos. Todo lo que me quieran decir. Se pagaban los complementos, sí. Ellos dicen que a veces les pagaban los complementos y que a veces no les pagaban los complementos. ¿Pasaba eso? No. Acá tuvimos ¿Se pagaban complementos? Tuvimos atraso de sueldo. No, te lo dije hoy, te lo vuelvo a repetir. Se pagaban complementos. No se pagaban complementos. Jamás, te puedo decir, presionaron a un compañero para que venga y si no, lo echaban. Así, lisa y llanamente, ¿no? Porque fue lo que te dije. Daniel Placeres y los directivos de Envidrio, cuando se denunció que había trabajo en negro, lo negaron. Sin embargo, el BPS hizo una investigación y descubrió que habían estado trabajando en negro. La pregunta es, ¿vos estás seguro que si acá el BPS hace una investigación no va a encontrar eso? Tú me decís que está comprobado lo de Envidrio. No quiero ni entrar al tema. El BPS lo descubrió y aplicó multas. Es un compañero, aplicó la verdad, multas. Tengo que decir, Daniel, un compañero de fierro, que haga la investigación que tenga que hacer. ¿Y hasta en la actualidad se sigue repitiendo eso? Y ahora, por lo que tengo entendido, sí, también. La gente sigue yendo a trabajar, algunos de ellos, sí. No todos. Algunos, digo, sé que están en el seguro ahora en este momento, me parece. Y les deben estar pagando por fuera, pero también están atrasados en sueldos. De hecho, cuando caímos en Olmos, encontramos a muchos empleados trabajando, aunque están en seguro de paro. Estamos en una situación de seguro de desempleo hoy. Estamos con la planta parada. Ahora, ¿cuánta gente hay en seguro de paro en este momento? Hoy somos alrededor de 100. ¿Y los que están acá qué están haciendo? Haciendo mantenimiento. La planta fue comprada por un empresario y bueno, eso determina que nosotros tengamos que negociar con él la posibilidad de seguir, ¿no? Hoy podemos recorrer y no va a haber produciendo, no estamos de hecho produciendo nada, sino haciendo algún cuidado más bien. Hoy mantenimiento nada de cuidar, de hacer mantenimiento de la maquinaria, más de limpieza. Esa estafa al Estado se sigue... Y se sigue generando. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Frente a estas denuncias, fuimos a buscar la opinión de Óscar Andrade, secretario general del Zunca, sindicato al que estaba afiliado el gremio que dirige la cooperativa de Empalme Olmos. Y los hacían ir a trabajar en negro por un pago de un complemento. Claro, pero esa es una denuncia que se tiene que tratar de dos maneras, una en la cooperativa u otra que llegue acá. Acá ningún trabajador vino a denunciar a esta casa nunca esa situación, ¿me explico? O sea, acá Zunca. Ningún trabajador vino a hacer. Es difícil que esos trabajadores confíen en el Zunca cuando los directivos que los obligan a eso están afiliados al Zunca. Es medio difícil, ¿no? Mirá. Si son obligados por Jorge González y Jorge González está afiliado al Zunca, es muy difícil. De vuelta. Acá este sindicato no tiene mucha experiencia en cooperativa, ¿no? O sea, que en una cooperativa los cooperativistas estén afiliados al sindicato es natural, ¿no? O sea, y que si vos sos afiliado a un sindicato con lo que es denuncias cuando hay un despido es natural.
o cuando hay una arbitrariedad es natural, no es difícil. Bueno, ellos se sentían presionados, se sentían amenazados de perder sus trabajos. De vuelta, capaz que no estás razonando. No, yo sí estoy razonando. Pero quiero que razones. Vos sos dirigente, vos sos un cooperativista. Sí. ¿Tenés diferencias con un directivo de la cooperativa? Capaz que yo lo denuncio, pero capaz que hay otros no es que no, que se sienten amenazados, de perder su ingreso, su fuente laboral. Tenés la asamblea de la cooperativa para plantearlo. Sí, pero pueden sentirse amenazados como lo sentían amenazados de perder su trabajo. Pero entendés que yo eso no lo puedo adivinar. Cuando pasó esto, en Envidrio, yo llamé, Marcelo Abdalá me dijo, qué horrible, qué espantoso. Pero después, cuando se hizo pública la noticia, salió a defender a los directivos de Envidrio y no a respaldar o a sentir empatía por los trabajadores que hacían la denuncia. Y después el BPS terminó comprobando que efectivamente hubo trabajo en negro. ¿Vos sentís que está mal que haya habido esas situaciones? No, de vuelta, primero se tienen que demostrar. Si se demuestran circunstancias de que hubo trabajo bajo presión, voy a estar en contra siempre, pero no ahora acá en la cooperativa, siempre. Estaba en contra cuando se dan la forestación, estoy en contra cuando los trabajadores del arroz lo fumigan, estoy en contra cuando los trabajadores, tus colegas de la prensa, les pagan la mitad del lago. Con los de Envidrio que se demostró. Estoy en contra. ¿Estás en contra de lo que claramente. De vuelta, lo que estoy diciendo es, en este caso que es puntual, que me preguntás de Mesenicena, ¿no? De las circunstancias de las denuncias, acá no llegaron. ¿Por qué no se hicieron en la cooperativa las denuncias y se eligió el camino del costado? Se conversara con los compañeros. ¿A vos te parece mal que al Zunca le va a parecer mal y el Zunca va a tratar de generar condiciones de amparar a los compañeros? Claro, tienen que venir los compañeros a mí a pedir que se amparen acá, ¿no? Y al igual que en el caso de Envidrio, la cooperativa llegó a esta situación pese a haber recibido préstamos millonarios del Estado a través del Fondes, que permitieron su puesta en funcionamiento en 2013. No sé qué pasó con toda la plata que pidieron un préstamo, eran como 13 millones de dólares. Sí. Y después pidieron como 4 más. Si se invirtió mal. El primer préstamo, él dijo que había un año cubierto de sueldo, todo, ¿no? A los 2 meses nos reúne que, bueno, que no había más plata. Pero tampoco sabemos, porque nosotros no sabemos para dónde fue derivado el préstamo, ¿verdad? Nos mostraban una gráfica con número ahí, pero nosotros, eso a nosotros no nos decía mucho. Toda esa plata no se vio reflejada en ningún momento. Para mí lo que se cambiaron fueron algunos vidrios y nada más. Yo no vi nada, maquinaria, nada. ¿Qué hicieron? ¿Taparon agujeros? O lo usaron para cosas personales de ellos. ¿Vos sospechás que lo usaron para cosas personales? Y yo me parece que sí. Yo no tengo ni idea de lo que es $1 millón, pero 13 millones de dólares hace un poco ruido en alguna empresa, por eso. Por eso me da que pensar que joda hubo y hay. Y va a seguir habiendo, yo qué sé. Y todo el que vino acá robó. Ahí en Mesenicena. Claro, robó. ¿Era en Palme Olmo? Sí. El gobierno, en primer lugar, para mí, bobo no es. No te puede dar toda esa plata para ver que algo no va a funcionar. Bueno, lo ha dicho en otros casos, ¿no? O estaban ahí, no sé. Decir, sí, bueno, hacer que funcione o tratar de que funcione y no sé, pero es mucha plata. Aquí en Olmos, los directivos admiten que el proyecto cooperativo no funcionó. La intención nuestra fue tratar de recuperar la empresa con la mayor cantidad de compañeros posible. Y ese fue un error que cometimos y que tenemos que hacer mega culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque pusimos un sector a producir que realmente no fue rentable y que fue revestimiento. Fue donde hicimos la inversión más grande, pero a su vez fue donde nos pegó más fuerte porque la competencia ahí no teníamos posibilidad, ¿no? Un error comercial, empresarial. Fue un error también de aprendizaje, lamentablemente. No sé, pero ellos el revestimiento lo hacían y no daban abasto. No daban abasto a vender. Y tenían el revestimiento vendido sin producirlo todavía. Estaban trabajando mal, no había nadie capacitado. Y si ahí tenés que ellos mismos, la comisión, pensaba que nada, porque aquel amigo, que no sé qué, que esto, para la oficina. Empezaron a llenar gente de la oficina. ¿En la oficina qué era? ¿Hacer qué? No sé, lo que hacían nada. En la oficina nada, y era todo escritorio y todo gente nada. En la oficina, vos pasabas por allí, la oficina quedaba llena. Tenía contadores para exportación, vos tenías gente para las ventas y había uno que en la semana hizo 40 kilómetros, así que ahora sabía autos alquilados y todo, y el tipo no salía a vender. Si no salían a vender los vendedores. Vos los sacás para la oficina, vos traés a la gente de la oficina
Vamos a producir, vamos a poner gente a trabajar. La inversión para poner en funcionamiento la planta rondó los 3 millones de dólares. El resto fue el funcionamiento de la planta. Nosotros cuando arrancamos este proyecto, el costo de funcionamiento de la planta mensual con los 3 sectores de producción, vajilla, sanitario y revestimiento, era de casi $1.200.000. Sabíamos clarito que en 6 meses se nos terminaba la plata. Después, ¿qué hicimos? Achicamos. ¿Cómo achicamos? Parando revestimiento y trabajando intermitentemente, cortando. ¿Por qué? Porque yo te digo... Pero entonces yo te digo que ¿era una lotería prestarle 13 millones de dólares? A los 6 meses. No fue lotería, porque había un proyecto y el proyecto demostraba que podía funcionar. Ahí hubieron errores que sin duda la información no estuvo bien. Y ahí tengo que ser mega culpa. No puedo hoy sacarme el lazo y decir, no, el proyecto era bárbaro, porque el proyecto de hecho demostró que no era bárbaro. Pero que vos le hayas cerrado, son 13 millones de dólares que le costaron al país. No le costaron al país. Esa es la confusión. ¿Cómo? ¿Lo prestó el Estado? Nosotros lo devolvimos al Estado. ¿Los devolviste? No, en miles de cosas. Yo me gustaría que vos enfatices eso del Estado cuando también se le prestan a los privados. Porque hay mucho de esa lista. Decime a cuál y yo después voy, pero ahora estamos hablando de vos. Sí. ¿En qué le devolviste al Estado esos 13 millones? Si yo pongo en Empalme Olmo, que acá ingresaba, en el momento que arrancamos y durante unos años, se ingresaban $300.000 a la zona acá, que eran en sueldo de los trabajadores que se distribuían en el pueblo. Pero al poco tiempo ya los estaba bancando el Estado a través del EPS, esos sueldos. Ese es un punto de vista tuyo. Yo desde el punto de vista mío, y te tengo como documentar, que nosotros pusimos más plata pusimos de la que recibimos. Por distintos canales, ¿no? Te puedo nombrar BPS, te puedo nombrar DGI, te puedo nombrar ANCAP. Estamos al día en todo. Estamos atrasados, sí, no te tengo que decir, en el préstamo. Porque me estás achacando, yo te presté plata. Porque ya te pusiste del otro lado. Y decís, no, porque plata nuestra, bárbaro, plata mía también. Sí. Pero la debemos. Sí. Somos conscientes y vamos a trabajar para lograr eso, de salir de esa deuda. ¿Vos decís que lo vas a pagar? Lo vamos a pagar. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Cuando dieron el préstamo, pues, supuestamente que se lo dieron porque era viable, pero la gente que estaba al mando, vamos a decir, que estaban al mando de la oficina, había gente que no estaba capacitada para eso. ¿Estaban ustedes preparados para una gestión comercial, empresarial? Yo te lo dije que los errores nos costaron. ¿Y los errores por qué se cometen? Por falta de experiencia, falta de conocimiento. Y también, al igual que en Envidrio, muchos de los ex trabajadores no se sentían cooperativistas, sino meros empleados. Yo para mí nunca fui cooperativista, yo para mí era un empleado. Nosotros lo que estábamos era para trabajar, para ir, vamos a decir. No eran cooperativistas como debían serlo. Tal cual, porque él no aceptaba las opiniones de los demás. Era lo que él decía. Todos los que trabajan ahí forman parte de la cooperativa. Sí, pero no decidíamos todo. En realidad decidían en un grupo de personas nomás. Vos presentabas una moción, era lo que decían ellos. Si te ponías rebelde, te excluían o yo qué sé. Estaba acordando de la frase que se le atribuye a Mujica, ¿no? Lo de lo político por encima de lo jurídico. Acá está lo político por encima de lo económico. Sí. Bueno, de lo jurídico también, ¿no? Bueno. Obviamente, la irregularidad de hacer trabajar gente estando en el seguro de paro. Y al final, la realidad termina explotándote en la cara con toda esa evidencia. Sí, muy lindo, compañeros, vamos a salir adelante, pero no saben gestionar, no saben manejar una empresa. Y terminan de esa manera, fundidos como están. Es una irresponsabilidad, en última instancia es una inmoralidad. Y sin entrar en el terreno de la corrupción, que como te decían algunos, acá vinieron 13 millones de dólares y yo no lo vi. Cambiaron los vidrios nada más. Sí. Entonces, ¿por qué no pensar como piensan algunos de ellos, de Empalme Olmos, que acá algunos se llevó la suya, ¿no? Que era de todos, que se entienda, ¿no? Y el mismo modus operandi, ¿no? Hacer trabajar al negro, una pseudo cooperativa donde, lo escuchamos recién, los trabajadores para nada se sienten cooperativistas, se sienten empleados de un patrón. Sí, había una cúpula ahí que dirigía y estas personas, bueno, quizás hay algunos que tienen menos carácter que otros, pero sentían que se les imponían las cosas. Sí. Incluso, bueno, en Olmos había otras polémicas. Una de ellas eran las diferencias salariales. Había 6 categorías de salarios. Los que cobraban menos, los obreros, cobraban 18.000 pesos. Y iban las categorías, aumentaban hasta más del doble. Y eso generaba
un malestar, se había planteado alguna propuesta de establecer un sueldo parejo, por ejemplo, de 25.000 pesos, eso no se llevó, como ha pasado en otros lados, y eso de alguna manera también hizo arrastrar un malestar en estos trabajadores. Ahora, alguno podría preguntarse, ¿y por qué ahora salen a hablar a un programa de televisión como Santo y Seña, como decía el Boca de Andrade, ¿no? Vamos de nuevo. Sí, volvé. Él te preguntaba, a ver, ¿por qué no fueron al Zunca? Sí. ¿No? Como sugería él. Y bueno, fueron destratados por años de una u otra manera. Como decíamos, con los sueldos, porque les pagaban tarde, mal, poco, porque los obligaban, los presionaban. Ellos no querían ir a trabajar y los hacían ir a trabajar, muchos de ellos cuando estaban en seguro de paro, con la amenaza de quedarse sin el trabajo, sin el puesto, sin que convocaran a otro. Se lo decías al Boca, ¿no? ¿Y por qué cuando hubo elecciones allí se mantenía al frente a este señor que entrevistaba, Jorge González, como argumenta Andrade, ¿no? Sí, lo votaban. Bueno, uno me lo explicaba, ¿no? En algún momento hubo una intención de presentar una lista, pero Jorge González realmente, según ellos decían, manejaba realmente los hilos de la empresa, las lealtades de diferentes maneras, y cuando en algún momento quisieron conformar un grupo no llegaron a tener fuerza, y eso hizo que siempre este hombre lograra tener ese poder y ese dominio y ese control a lo largo de muchos años, desde el año 2009 que está al frente de eso, hasta el día de hoy. Son años y los trabajadores de Empalme Olmos arrastrando una mochila pesadísima que son las deudas de Metzen y Sena, ¿no? Sí, el cierre de Metzen y Sena en el año 2009, tan complicado, en Cocoroto, dejó 753 personas a los que había que pagarle despidos que iban entre 150 a 200.000 pesos, un total casi de $7 millones para todos. Y como estaban prendados, como estaban hipotecados y todo eso, se les hizo difícil cobrar durante muchos años. Ellos tienen algunas dudas, ¿por qué nunca apareció plata con todos bienes que tenía esta empresa? El presidente de la cooperativa dice, estaba todo prendado, y dice que que a lo sumo, con suerte, si un día llegan a cobrar el 10% de todo eso, tiran cohetes. Los otros no lo ven así, como no van a tirar cohetes si cobran eso. Pero ¿cómo piensan salir adelante? Pues la verdad que el panorama es desolador, con todas las deudas que tiene con el Estado. Bueno, sí, y con lo costoso que es para ello producir. Ahora el predio ese se vendió a un empresario que es dueño de una importante fábrica de pinturas, que no va a instalar ahí la fábrica de pinturas, sino que va a agarrar ese predio para alquilar galpones, logística, que ahí cerca de la zona de Pando se da mucho. Y ellos dicen, nosotros ahora vamos a pasar a alquilar unos sectores menores, vamos a reducir muchísimo el costo y de esta manera nosotros vamos a salir adelante. Ojo que están trabajando en el acondicionamiento de ese predio. Ojo que estos trabajadores están en seguro de paro. Ojo al empresario que es dueño o va a pasar ahora o va a tomar posesión de ese predio que tiene trabajadores en seguro de paro. Ojo. No repetir la historia, ¿no? Las multas. Ojo que estos trabajadores están en seguro de paro. Claro. Ahora, los que decidieron dar testimonio en televisión para Santo y Seña son apenas algunos de los que hablaron con nosotros informalmente, ¿no? Que de hecho empezaron a comunicarse, como le decíamos, después del informe de noviembre sobre Envidrio. Claro, a nosotros nos pasa lo mismo. Sí, esto acá está pasando, hablamos con muchísima gente que nos contaba la historia y al final logramos después de mucho tiempo que un grupo más reducido de trabajadores contar una historia. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, están muy enojados. No les pagaron los despidos de hace 10 años casi, los trataron de la forma que los trataron, no se sintieron así tratados de esa forma durante tanto tiempo y están enojados. Yo estoy viendo mensajes que tengo de hace meses y mira, este es uno de aquellos que en su momento no se animó a dar testimonio, pero dice, al fin esto sale a la luz. Claro, porque la gente de Empalme Olmos lo sabe y lo sabía hace años. No se había hecho público. Todo Empalme Olmos y los aledaños sabe que pasa esto. Bueno, claramente allí los problemas y la burla al seguro de paro empezó antes. Ahora uno dice, che, es tan similar lo de Empalme Olmos con lo de Envidrio, ¿es una casualidad? Bueno, ambas empresas forman parte de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores. Incluso había un vínculo,
Jorge González hablaba de que es un amigo de Fierro, Placeres. Me contaban que en algún momento incluso una fuente de ahí en Palme de Olmos me contaba que González viajó con Placeres, de la mano de Placeres, a Venezuela a intentar venderle artículos sanitarios de Olmos para las viviendas populares de Maduro, que bueno, que no se concretó como muchos negocios que se intentaron concretar con Maduro y no funcionaron porque Venezuela se hundió. Lo cierto es que las burlas al seguro de paro, o sea, no lo inventaron las cooperativas, seguramente empresarios durante muchísimos años, empresas privadas las han hecho, no tengo dudas. Está bien, pero acá estamos hablando de gente que viene desde el ámbito sindical. ¿Y sabés qué es otro agravante? Que acá hay plata que todo el Estado puso, que todos los uruguayos pusimos para ayudar a estos emprendimientos. Y encima, que el Estado los ayuda, estos terminan trampeando al Estado, ¿no? Estafándolo con este tema del seguro de paro. Y hay un cuento, ¿no? La producción nacional que vamos a sacar adelante, los empresarios privados nos funden y nosotros vamos a salir. Hay un cuento atrás, ¿no? Hay un relato atrás de todo eso. Bueno, vamos a ir ahora a otra cooperativa que es la de Urutransport, pero antes acompáñennos porque yo quiero hacerle una pregunta y bueno, en parte también tiene que ver con estos temas empresariales. Uno tiene que ser previsor. Esto no es me tiro a la piscina y no sé si hay agua, ¿no? Y tiene que ser previsor en todos los órdenes. Cuando lleva adelante un emprendimiento, sea autogestionado o no, y también cuando está pensando en el futuro de uno. Y por eso les planteo la pregunta de cómo se imaginan verse dentro de unos años cuando envejezcan. Miren esto. Yo te entiendo, ¿eh? Las enfermedades, los problemas, la vejez, siempre nos parece que es algo que les pasa a otros. Uno no está preparado para pensarse a sí mismo así. Lo va pateando para adelante. Claro que te entiendo, pero ¿sabes qué? Pensalo. Por vos y para no depender de otros mañana. Hoy que estás muy bien, pensá en cómo querés vivir tu madurez y en cómo merecés vivirla, con todo lo que trabajaste. Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay, accedés a calidad de vida prepaga para tu madurez. Informate 0800 89 39. De vos depende cómo querés que te cuide cuando seas mayor. Depende de vos, entonces. Hay que ser previsores. Y ahora, a tiempo, con una pequeña cuota que va a evitar un gran desembolso que quizás el día de mañana es imposible. Lo podés hacer con Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay un sistema prepago para que puedas disfrutar la calidad de vida que te mereces, sobre todo después de tantos años de laburo. Informate al 0800 8939. Y ahora acompáñanos a seguir con la tercera parte de este informe donde veo que estás viendo mensajes que llegan. Sí, ¿no? María dice que concreto, dice, viendo Santo Iseña dan ganas de llorar, de rabia, indignación, bronca, tristeza, impotencia, ira y más. Claro, se está calentando. Sí, sí. En el último tramo de este informe son 5 minutos nada más, pero vamos a compartir otra realidad casualmente muy parecida. En este caso la que se da en Urutransport, porque todo se sabe. Este esquema de irregularidades que se detectó en Envidrio y se repite en Olmos, también se denuncia en otra cooperativa compañera, Urutransport. En 1999 quebró la empresa MAC, que producía transformadores, y sus trabajadores ocuparon la planta hasta 2002, cuando reabrió como Urutransport con un inversor privado que se quedó con el 51% de las acciones y cedió el 49% a los empleados. Pero en 2008 el inversor se fue y Urutransport pasó a ser 100% cooperativa. Cuando yo entré, éramos más de 100 empleados, era una empresa grande, activa. Y al igual que en Envidrio, Urutransport también recibió ayuda venezolana. En 2013, durante una visita oficial de Nicolás Maduro al entonces presidente José Mujica, Venezuela firmó un acuerdo millonario para comprarle transformadores a la cooperativa. Se logró un convenio con Venezuela por 32 millones de dólares. A medida que nosotros entregáramos, Venezuela nos iba a girar dinero. En un principio nos giraron creo que 4 o 5 millones de dólares, que fue como el regalo de cualquier niño en Reyes, porque no teníamos un mango, nos íbamos a ir al seguro y estábamos reunidos ya para irnos al seguro y apareció la llamada que había en la cuenta de Urutransport había caído la guita. Pero también, al igual que en Envidrio, después del envío del dinero chavista para los primeros transformadores, Venezuela
cortó los pagos a Urutransfor. Venezolanos tenía que seguir enviando dinero para poder seguir construyendo. Y bueno, ahí fue cuando Venezuela no nos pagó. Dejó de regalar dinero al Mercosur. Ahí marchamos todos. Después se empezó con eso de ir al seguro de paro y seguir trabajando. ¿Todos o algunos? La mayoría, algunos se tenían que quedar. ¿Te enviaban a seguro de paro y te hacían ir a trabajar? Sí, eso sucedió muchas veces. Porque fuimos muchas veces al seguro de paro. ¿Te pagaban un complemento? Sí. ¿Cuánto te pagaban por sobre...? Sí, o sea, lo que tendría que cobrar es la diferencia. Y a veces no pagaba porque no entraba dinero. ¿Y qué hacían ustedes? Cuando vos ibas a trabajar, ¿fabricaban o cuidaban las máquinas como...? No, íbamos a trabajar. Claro, si había trabajo íbamos a trabajar. No íbamos a hacer mantenimiento ni nada. El cuento raro. Íbamos a trabajar. ¿Hasta cuándo estuviste trabajando vos? Hasta diciembre de 2018. ¿Y hasta cuándo estuviste trabajando en negro? Y todo este año, 2018, estuvimos en el seguro los primeros meses. Después en mayo estuvimos un mes trabajando. Después nos fuimos de vuelta al seguro. ¿Pero iban a trabajar? Sí. Y después se seguía extendiendo el seguro. O sea, pero ya no iba tanta gente porque cada vez... O sea, antes se pagaba el complemento. Y como se dejó de... Como no entraba dinero y todo eso, o sea, gente ya... O sea, no tenía ni plata para el ómnibus, entonces no iba. ¿Pero vos ibas? Y yo... ¿Hasta casi al final? Sí, yo fui hasta el final. ¿Ustedes sabían que se estaba estafando al Estado? Sí. Con estas denuncias vinimos hasta Urutransfor para intentar hablar con sus autoridades, pero no tuvimos suerte, así como tampoco logramos agendar entrevistas. Hola, ¿qué tal? Somos del Canal 4, ¿qué tal? Sí, muy bien. Queríamos ver si podríamos hablar con Marrubio. Y mirá, Marrubio no ha llegado todavía. ¿A qué hora llega? ¿Por ahora? Venir, sí, debe estar al caer. ¿Y Couselo está? Couselo todavía no llegó tampoco. Ah, lo esperamos. Bueno, Porque no ha llegado nadie todavía, ¿sabes? ¿Están trabajando o dos? Sí, vamos ahí, viste, peleándola. Estamos viendo a ver si hay una alternativa de algo, ¿viste? ¿Pero ahora está funcionando la fábrica? No. La fábrica en estos momentos está en el proceso de ver si puede seguir funcionando. Está. Con Couselo había hablado varias veces, pero nunca habíamos combinado y bueno, y ahora quería ver si lo encontraba acá. Bien, digo, no sé a qué hora va a estar llegando a la fábrica, pero todavía no. Si te digo, te miento bien, a qué hora estará. Nosotros estamos nada más que en tarea de mantenimiento. Allí esperamos un largo rato, pero nunca llegó nadie a dar la cara. Y lamentablemente, el futuro de Urutransfor es tan poco esperanzador como el de las otras cooperativas compañeras. La empresa recibió asistencia económica del Fondes. Sí, en un principio creo que recibimos 1 millón, que teníamos creo que 3 millones nos podían dar cuando el Fonde regalaba plata. 3 millones nos podían dar cuando el Fonde regalaba plata. Usaron una parte, creo que después se pagó y después se pidió más. Sí. Y después se volvió a pedir. Se volvió a pedir porque estábamos ya con la soga al cuello. Y el tronco creo, lamentablemente, ya está, tocó fondo. Nosotros, trabajadores, estuvimos al frente de una empresa, pero nunca nos dimos cuenta que éramos trabajadores. ¿No estaban capacitados para el frente de la cooperativa? ¿Pero cuál es el problema? ¿Mala gestión? Sí, mala gestión, sí. Yo considero que hubo mala gestión por no tener la experiencia como para manejar semejante empresa. Otra vez, el sello, otra vez la mala gestión, otra vez el Estado poniendo dinero, otra vez la dependencia de Venezuela. Maduro. Y que después corta el chorro y quedamos con las patas para arriba. Y en este caso no pudiste hablar con las autoridades. No, hay un empresario que es asesor de Urutransfor desde el año pasado, Jorge Couselo, con quien tuvimos charlas telefónicas, a veces un poco más tirantes, otras no, pero tuvimos chance tratando de conseguir información, tratando de entrevistarlo. Eso se eludió por mucho tiempo porque desde hace meses que estuvimos en contacto con él. El otro día cuando lo fuimos a buscar me dijeron que iba a llegar y le mandé un mensaje y me dijeron no, yo estoy en el interior, no, yo hoy no voy. Y con respecto a las acusaciones que hacía... Bueno, él me las negó cuando hablé las primeras veces por teléfono. Este trabajador me dijo, te lo van a negar.
Y sí. Y todos han negado. Y ¿no? sí, Placeres negó, todo negó. Es la versión de este hombre. Habíamos hablado con alguna otra persona que no quiso dar testimonio, pero esta persona que trabajó, que estuvo ahí, cuenta y da su verdad sobre este tema. Y esta cooperativa Urutransport también parece que va a tener un final drástico. Bueno, vamos a ver ahí que el Bro decidió ejecutar los bienes de los directivos, que son los que ponen sus garantías de Urutransport, y la cooperativa dice que es una represalia. Esto es una noticia del Observador. Lo que ocurre es que le debe al Banco República, el pasivo es de $7,5 millones, 7 palos y medio. Ajá. Son 2.800.000 al República, 1.900.000 al Bandes, 2 millones al Fondes y una deuda de $800.000 con UTE, una cooperativa que fue inviable desde que Venezuela. A Venezuela, ¿no? Sí, a Maduro. Fernanda, vamos con alguno de los mensajes. Roque dice, yo estuve y vi varias cosas raras en esa empresa Olmos donde trabajé 16 años y nos echaron. ¿Mira? No cobramos nada y la cooperativa nunca funcionó. Todavía estamos por algún día agarrar algún peso. Y bueno, sí, ¿no? Tanto en Olmos como seguramente aquí también. Hasta acá llegamos con el informe, pero ahora vamos a ofrecerles algo más agradable, porque vamos a ver las ofertas que tiene Consolid Travel. Si estás pensando en viajar, recordá que tener un equipo de asesores preparados para recomendarte el mejor destino puede hacer tu próximo viaje inolvidable. Míralo. ¿Cuál te gustó, Bicho? ¿Qué destino? Nueva York. Ay, bien, no está mal, ¿no? Bueno, con Consolid Travel ya te llevaron a Venezuela. Ahora sí, con Consolid. Estoy viendo a ver. Sería bueno cambiar. Un poquito distinto Nueva York, ¿no? Un poquito. A Caracas. Bueno, vamos a ir a la tanda y después sí, hubo elecciones. Bueno, tenemos las santas noticias de fútbol. No sé si Insúa algo va a tener que hablar, ¿no? ¿Fue culpa de Suárez? ¿Mal pateado el penal? No, sí, hablando de eso, Perú 3-0 le ganó a Chile. Y sí, en la hora le atajaron un penal a los chilenos. La quiso picar el La chileno, quiso picar, país. por Dios. Dejale a Brewes. Vamos a venir con las santas noticias y por supuesto el análisis del resultado de las elecciones internas con Pablo Fernández y sus señas políticas enseguida después de esta tanda, cuando continuemos con este santo y seña, porque todo se sabe. Pasadas las 12 de la noche seguimos en vivo con Santo y Seña y recibiendo mensajes en este preciso momento. Claro, después de ver estos informes la gente está indignada. Sebastián dice 13 palos verdes en Olmos para seguir viendo la misma tapera y el mismo chircal que hace 20 años. Vergüenza nacional. Ah, y el cuento de las cooperativas, uno de los pacos más grandes, más aún en Uruguay, donde el vago se descansa en el trabajador, dice, ¿no? Y bueno, si habremos visto, ¿no? Cuántos trabajadores, ¿no? De trabajadores de bien que la están pasando horrible. Y este es de Durazno también, una señora que dice, tengo una casa de decoración, bueno, cuenta que tiene una empleada y dice, veo los millones de dólares que regala el Estado a las cooperativas, entre comillas, y quiero llorar. Bueno. En fin, sigan escribiéndonos y por supuesto nosotros, como pasó con Empalme Olmos y tantas otras cosas, ¿no? A partir de esas puntas investigamos y después compartimos los informes con ustedes. Pero ahora lo que vamos a compartir es lo más importante de lo que pasó en estos últimos 7 días con nuestras santas noticias. Bienvenidos a estas hiper recontrapolitizadas, super mega violentas, lamentablemente futbolizadas, polémicas y violentas santas noticias. ¡Santa carrera electoral! Y al final, la caravana multicolor terminó de pedalear las rutas de la patria por cada votito. Y el pueblo, el 39% del padrón electoral, eligió a los precandidatos de cada partido de cara a las nacionales de octubre.
no muy alejada de las encuestas, la carrera terminó con insospechadas ventajas arriba y emociones y peleas a brazo partido por los segundos puestos entre frentistas y blancos. Luisito no perdió tiempo y primereó avisando que su candidata a vice será la blonda Beatriz Argimón, mientras el Frente y los Colorados se van a tomar un tiempito para negociar la fórmula, porque parece que los ganadores no quieren a sus segundos de vice. ¿Quién acompañará al exintendente pelado que anda buscando compañera de baile presidencial? Ayer se hizo un rato para ir a saludar a Caro, que se muere por bailar, pero a él no lo convence, ni tampoco demasiado al MPP, aunque tampoco aparecen competidoras de fuste. Y entre los colorados, Talvi, que dio el batacazo ganándole cómodo a Sanguinetti, también se va a tomar su tiempito para definirlo. Tranqui. Y siguiendo con los daños colaterales de las internas, qué semana negra para el guapo, che, que quedó tercero atrás de Luis y de Juan. Y encima el Ejecutivo casi le mete de prepo la cadena nacional que había pedido por su campaña Vivir sin Miedo al otro día de la elección. Sí, el lunes. Y Tabaré, que parece que había firmado una carta con esa fecha y que al final parece que dijo que no la había firmado, pero que iba a firmar otra cosa. Bueno, no sé, ¿me entiende? Todavía no, se la voy a dar, efectivamente. Lo vamos a resolver en el día de mañana. Ni está escrita, ni está, por tanto, firmada. Pero guapo, ¿firmó o no firmó Tabaré? Uno va a firmar una carta. Ahora desconoce que firmó una carta. Al final la cadena quedó para el 16 de julio y todos contentos. Bueno, es una forma de decir, che, qué cosa. ¿Cómo habrán sido de intensas estas internas que hasta nos dan pie para pasar a nuestro perpetuo rosario delictivo de cada semana? Un grupo de observadores internacionales que había viajado a Montevideo para monitorear la elección fue a cenar y los desplumaron sin consideración. Un lujo internacional. Y además, como de costumbre, todo tipo de homicidios, rapiñas y la maldita crónica roja de cada semana. ¿Cómo será la cosa que hasta en Maldonado una capilla bajó la cortina por los robos permanentes? Ay, Dios mío. Y si delito se trata, esta semana nos dejó otra presencia de la ex senadora, ex comunista, ex abogada por un tiempo, Michelle Suárez, condenada a 4 años de prisión por 11 delitos. Y el que sigue sin aparecer, como era esperable, es el rey de la cocaína, Rosco Moravito, escapado como perico por su casa de cárcel central, lo que le valió un sumario a la directora del establecimiento que dijo que se había cansado de avisar sobre los peligros de fugas. ¿Para qué todo esto de Moravito? ¿Para qué? ¿Cómo se puso Tabaré? ¡Ay! Hay gente que habla mucho porque no tiene nada que decir. Ante cualquier circunstancia de esta, ¿sabe cuál es la idea que tiene? La brillante idea que tiene, la propuesta brillante que hace, que renuncie ministro. Que renuncie Colombia. Esa es la propuesta. Por lo pronto, el ministro Bicho iba a ir al Parlamento a dar explicaciones por la fuga del Tano, pero al final el Bicho se enfermó y no pudo ir. Santas y eliminadas pelotitas. La Copa América pasó a ser un recuerdo amargo para Uruguay después de que la Celeste marchara en los penales con Perú y ahora veremos la final por tele. Se fue la Copa América del maldito VAR y el hombre pollo. La Copa América de otro fracaso del proceso del filósofo contemporáneo Oscar Washington, que, eso sí, siempre se hace un ratito para mostrarle los dientes a los periodistas incómodos. Yo no vengo a dar explicaciones, vengo a comentar el partido. Ni a usted ni a nadie le tengo que dar explicaciones. Y en cuanto a la pelotita local, todavía faltan unos días para que arranque el intermedio, pero los grandes ya andan por Estados Unidos preparándose y por jugar un clásico Forexport a ver cómo arranca en la segunda parte del uruguayo. Y así llegamos al final de este intenso, inmenso, inmaculado, inmejorable, impertérrito resumen informativo. Che, ganó la guía, no dije nada. Bueno, ¿qué hemos dado en llamar? Clavar una pica en Flandes. ¡Cuenten conmigo! Con un cafecito con leche. Siempre. Sí. ¿Quiénes ganaron? ¡Doy la vida por la patria! ¡Santas noticias! Nuestras santas noticias con Gustavo Fernández Insúa, poniéndole algo de humor a la cosa. Pero precisamente para hablar de política, voy ahora con Pablo Fernández, luego después de estas elecciones internas, que es verdad que para ver algún segundo puesto hasta hubo que recurrir al VAR. Lo vemos en nuestras señas políticas. Bueno, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ponerle un poquito de humor también, porque es tarde para mantener... Venimos? ¿Con una pecera, entonces? Sí, intentó ser un mar, pero bueno, lo que conseguimos es la pecera. Vamos a ver estas aguas
Con la música se nos están del adelantando, Titanic. se están adelantando a la película que vamos a hablar en un rato, pero podemos hablar de alguno que se haya hundido, es cierto. Podemos hablar de algunos que no, que quedaron a flote. Es el resultado de estas internas que, como vemos a continuación, vamos a titularlo Viento en popa y algunas hundidas, precisamente. Sí, porque justamente, recordemos, el programa pasado empezamos a hablar de lo que eran esos pronósticos que damos. Vos hoy, al comienzo del programa, hablabas de algunas sorpresas. Sí, hubo algunas sorpresas. Las encuestas dieron una aproximación. Recordemos que las encuestas no buscan acertar, intentan dar una fotografía lo más cercano posible. Hubo un cierto orden en donde nosotros sí dimos un escenario que no ocurrió, fue en la interna del Partido Colorado. Yo veía con mayores chances a Julio María Sanguinetti, que políticamente se llevó un buen revolcón, ahora lo vamos a mirar más adelante. En el resto ganaron quienes estaban previstos, Daniel Martínez en el Frente Amplio y Luis Lacalle Pou. Pero te invito a navegar por estas aguas, a ver estos personajes si siguen navegando o se van a pique. Bueno, y como vemos en la próxima placa, A Toda Marcha, ¿no? Titulado de esa manera, y bueno, con la pareja de Titanic. Ahí sí estamos escuchando a Titanic. Leonardo DiCaprio, está Lacalle Pou, y con Beatriz Argimón, ¿no? La flamante fórmula. La fórmula política, aclaremos que es la pareja política, cada uno. Sí, claro. No es más que eso, pero sí, lo que hizo el Partido Nacional fue pegar primero, y justamente Lacalle Pou, que aparecía como el favorito, en estas aguas no solo sigue navegando, sino que con viento en popa, porque ganó con una votación más alta de lo esperada. Mucho más, sí. Y además, en el cierre de la noche, hizo algo que empezó a negociar previo, que fue el viernes empezar a conversar los posibles escenarios para conformar esa fórmula que fue anunciada en la noche y que lo pone al Partido Nacional con ese tema resuelto mientras los otros están negociando y en avanzada, con una señal de unidad. Sí. No es el caso. Sartori se pegó un golpazo, ¿no? Sí. Digámoslo. Lo cual, y nuestro también, primer programa del año, ustedes se acuerdan, fue sobre Juan Sartori y alertamos sobre los antecedentes económicos, empresariales. Después vino toda la parte de la campaña sucia. Y por suerte el pueblo uruguayo demostró, bueno, que no es tan ignorante como algunos podían pensar y tan manipulable. Creo que esa mala votación de Sartori demuestra, ¿no? Que yo creo que muchos abrieron los ojos a tiempo, más allá del 20%. ¿no? Antes de entrar en eso de Sartori, no es el único derrotado en esa noche. Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, en esta, si lo ponemos, se nos va a pique. O sea, no solo no ganó la interna, algo que parecía ya complicado, sino que además fue superado por Juan Sartori, que tenía en las proyecciones una amenaza hacia el ¿Querés tirarlo vos? ¿Qué pasa con Sartori? Fíjate a ver qué pasa. A ver cómo le va. Ahí tenemos. Look. Sí, y tampoco hay ninguna intención dentro del Partido Colorado de ir a tirarle un lazo para agarrarlo. Del Partido Nacional. Del Partido Nacional, perdón. De ir a intentar a recuperarlo. Sí, para Jorge Larrañaga, que en este caso no va a flotar, pero en el Partido Nacional necesitan del sector de Alianza Nacional y salir a competir hacia octubre con mayor unidad. Por eso van a intentar que pasen estas heridas, que reconozca esta derrota, que la asimile y luego sí ir a arroparlo de alguna forma e incluso más. Hay varios sectores de Luis Lacalle Pou, del triunfador, que van a sobrar la papeleta que Jorge Larrañaga del plebiscito por la seguridad. Así que eso es una forma también donde puede recuperar de darle un respaldo a esa campaña que tan... Claro. En el fondo, porque más allá de las diferencias que pueden haber, hablan un mismo idioma. Ellos sí se sienten blancos y el Guapo nadie le puede dudar, como Hueso de Bagual. No así Sartori, que es un paracaidista y un oportunista que usó al Partido Nacional según lo ven los demás y fue clarísimo. No saber cómo lo insultaron. Sí, yo estaba así. ¿En el directorio blanco? Fue increíble, fue sorprendente porque realmente los insultos eran de un descargo de tensiones en el momento muy grande. Y además él provocó. Él fue a provocar porque, a ver, está claro que quienes fueron a festejar eran del sector todos, de Luis Lacalle Pou. Obviamente no le tenían ninguna simpatía, de él había muy poca gente. Cuando él entra, el directorio, que es el último, rompiendo una tradición del directorio del Partido Nacional, que quien gana la interna es el último en entrar. Mirá. Rompió esa tradición. Cuando él llega y empiezan a insultarlo, en lugar de dejar pasar y seguir, él fue hacia el vallado
y saludó con la vela victoria, aplaudió. Con su sonrisa. Con su sonrisa intentando. Después la calle Pou evitó mencionarlo en el discurso para no generar nuevos agravios, que no es lo que necesita el Partido Nacional en este momento. Vamos ahora a la interna del Partido Colorado y en este caso, a ver, sí, fue un batacazo de Talvi, porque daban empate, ¿no? ¿Tenemos música también? Sí. ¿Por qué? El tiburón. A ver, ¿por qué? Porque daban empate, daban definición cabeza a cabeza, unos decían que ganaba uno, otros decían que ganaba otro, pero nadie imaginaba que Talvi iba a ganar como ganó, 53,7% contra 32,8% de Sanguinetti. Sí, y en este caso es un gran triunfo de Ernesto Talvi, que desde el comienzo de su campaña él decía que tenía preparado un esquema para triunfar, que iba a navegar estas aguas preparado, con un equipo de trabajo profesional, que estuvo en duda y que en el final ese debate en el cual él sale muy bien armado le permitió mejorar su conocimiento, porque la figura de Talvi no tenía conocimiento, la gente no lo conocía, y se impuso en lo que en política se dice es una paliza. En este caso el tiburón es el Talvigrón, como estamos viendo allí, que vino de abajo y se comió a Sanguinetti. Y vemos a Sanguinetti ahí, que no lo ponemos a navegar en estas aguas, pero intenta nadar y tratar de sobreponerse, porque en octubre lo que quiere lograr este grupo Vallistas es una buena bancada para ejercer en ese gobierno de coalición que pretenden liderar. ¿Qué es lo que está el Partido Colorado que ya resolvió el Partido Nacional? La fórmula. Y esto es un tema que está bastante cerrado. Lo que nos comentan del entorno tal, o sea, el nombre lo tiene él. ¿Ah, sí? ¿Lo tiene? Sí. ¿Ya tiene el nombre? Tiene una serie de negociaciones. Está viendo, seguro, se va a anunciar en estos días. Me dicen que el viernes se podía oficializar. Ajá. Pero incluso hay gente de su entorno, de su comando de campaña, que no lo sabe. Mirá. Dice, el hermetismo es tan grande y además los blancos le pusieron una vara muy alta, que es el hecho de una mujer. Y en los colorados, si bien tienen dirigentes mujeres, no tienen una figura de peso para esa fórmula paritaria. ¿Quién es el primer nombre que Talvi le gusta, que quiere sellar esa fórmula? Ney Castillo. Ney Castillo. Ney Castillo es una figura del Partido Colorado con muy buena imagen, incluso fuera del sistema político, pero se ha hablado, yo he hablado con el entorno cercano y me dicen que de este tema todavía no se va a hacer ningún anuncio hasta que no lo haga el propio candidato electo. En esto acá se cerró Talvi y va a ir a buscar. Una de las mujeres que tienen es Carmen Sanguinetti. Es una técnica. Sí, del equipo de él. Pero a ver, ambos son del sector de él. Y no pagará el mismo precio que pagó Pedro Bordaberry al poner a Coutinho en la fórmula, alguien de su sector, porque Sanguinetti le viene diciendo que tiene que elegir a alguien de la otra ala del partido. Los votos se lo permitieron, las urnas le dieron esa posibilidad. Luis Lacalle Pou de alguna forma hizo lo mismo. En el caso de Talvi no quiere a Sanguinetti, él dijo, yo creo que en otra posición de asesor. Sí, no, yo no digo a Sanguinetti, digo a alguien del sector de... Bueno, la danza de nombres en estos días en la redacción que tuvimos hasta últimas horas en el país es increíble, realmente parece cuando empieza el campeonato de fútbol, han tirado nombres, no sé si no mencionaron el tuyo, porque hasta varios periodistas han aparecido en la vuelta. Bueno, pero esto se va a anunciar en las próximas horas y seguramente sea del sector de Ciudadanos. Bueno, y vamos ahora a la otra gran duda, ¿no? ¿Quién va a acompañar a Daniel Martínez en el Frente Amplio? Y como dice la siguiente placa que vemos allí, prendan las alarmas. Sí, acá Daniel Martínez triunfa en una nueva elección del Frente Amplio y... A ver, espera. Espera. Coloca a navegar entre estos tres navegantes que van a ir a octubre con una solidez política porque viene de ganar, no conoce derrotas electorales. Martínez tiene una fortaleza que no conoce derrotas en la interna del Frente Amplio, en elecciones del Frente. Pero el escenario que le queda al Frente Amplio de cara a octubre es muy complejo, no por su interna, sino por cómo queda posicionado. Votó muy mal en las internas, perdió muchos votos en comparación a la elección de 2014, donde casi no había competencia interna, era Vázquez y Constanza Moreira, y además los blancos le metieron presión. ¿Por qué? Porque cerraron la fórmula, porque le cerraron con una mujer que no era algo que esperaban y porque Sartori no está en la conversación.
Sartori no está en la conversación. Claro, los blancos pensaban... pudieron sacárselo de encima claro, por el la Frente baja pensaba votación. que Sartori iba a estar en esa negociación y los iba a embretar en negociaciones. Claro. Despejaron entonces esas dudas, Se lo sacaron encima. se lo sacaron de, y ahora el Frente está sin fórmula, con lo que parecía una fórmula natural, ¿no? Martínez Cose, Cose Martínez, ¿se hablaba? Salió segunda, ¿y qué pasa con Carolina Cose? Que tanto quiere ser la vice. Uy. Totalmente descartada para la fórmula. ¿Por qué? La relación entre Martínez y Cose no era la mejor, pero sobre todo una declaración pública de Cose a la salida de la reunión en la cual dijo, expuso los votos, yo conseguí... 65.000 votos. Eso le molestó tremendamente a Daniel Martínez, que terminó de Mirá. sacarla de la lista. No hay chance entonces, ¿no? Ojo, Mujica también hizo otras declaraciones acá con Marcelo Irachet. Digo, sí, está esa cosa de la mujer. Digo, el Pepe, la feminista, lo deben adorar al Pepe. Y no solo eso. Mujica dijo, Carolina Cose es una excelentísima candidata para el futuro, para el siglo que viene. O sea que está diciendo que para ahora no. En el MVP no es una figura que les caiga en especial gracia. No fue cuando empezaron las negociaciones. Sí, Óscar Andrade, que en esta elección interna votó casi también como Cose. Queda flotando, queda navegando porque tuvo una buena votación, pero tiene el problema, que es hombre y que no puede completar la fórmula. ¿Por qué? Porque en el Frente Amplio lo estipularon en el plenario. Tiene que ser una mujer. Es tan ridículo entonces, eso. ¿Cómo se embretó el pero Frente es una decisión, Amplio? Sí, es una pero decisión se política. embretó, porque ahora tenemos que elegir una mujer. ¿Y dónde están las mujeres conocidas dentro del Frente? Del lado Muchos de hablan Martínez. Orsi del MPP. ¿Qué tal con Daniel Martínez? Bueno, esa es la figura que Daniel Martínez cerraba la fórmula perfecta. Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, es una figura con proyección política dentro del MVP, pero que agrada a los sectores más moderados, Partido Socialista, Torismo, pero no va a ser. ¿Cuál es la decisión que tomó Daniel Martínez? Se reunió con él, hablaron, le planteó sus ideas y lo invitó a integrar este comando de campaña electoral de cara a octubre. O sea que va a ser... de alguna forma lo trae y lo coloca ahí. Daniel Martínez tiene 3 nombres. ¿Para acompañarlo como vice? Para acompañarlo como vice. Está negociando con cada sector, está yendo rancho por rancho, como se dice, a plantear y conseguir esos apoyos que cuando él proponga los va a tener que ratificar el plenario. ¿Sabés cuáles son los Hay nombres? un montón de nombres. Hay varios. No sé cuál es esa lista. Honestamente, decir esos tres nombres sería una imprudencia porque hay de todos nombres. Se mencionó el Yankee Chichán, con quien estuvo en el lado, pero no estaría descartada por temas personales. Se mencionó a Mónica Xavier, pero está descartado por el famoso Pan con Pan, es del socialista. Igual que Daniel Martínez, claro. Y hay del ala más MPPista del MVP, Ivonne Pasada y Patricia Ayala, que intuyo que están más perfiladas. ¿Por qué? Porque lo que quiere Daniel Martínez es una vicepresidenta con mucho carácter político y parlamentario, que trille el Parlamento porque va a ser clave. El Frente Amplio, recordemos que aprendió una lección con la designación de Sendik, ¿no? O sea que ahora no es solo una fórmula para intentar ganar la elección, sino también para gobernar. Bueno, tendremos respuesta el miércoles que viene, me imagino, ¿no? El miércoles que viene vamos a tener más despejado. Del Frente Amplio y del Partido Colorado. Y te voy a hacer un análisis el miércoles que viene a ver qué es lo que tienen que hacer los candidatos, en qué espectro del electorado se tienen que posicionar para ganar la elección de octubre. Muy bien, lo veremos. Ahora vamos a la última tanda y terminamos con este santo y seña porque todo se sabe. Bueno, señores, llegamos a las 12:30 de la noche y al final de este Santo y Seña, como siempre es costumbre y a pedido del público, los saludos de rigor. ¿A quién saluda Amaral? En mi caso, 2. A Oliver Luna, que estuve el jueves con él, un abrazo, que nos corta el pelo, nos atiende, ¿no? Y un saludo de cumpleaños, un beso a Paula, doña señora, que está cumpliendo años. Muy bien. Saludos. ¿Vos, Fer? Yo me sumo al saludo de Liber porque a mí también me corta el pelo. Y a Nicolás González que está cumpliendo años hoy también. Está bien. Le quiero mandar un saludo a Eloísa Font, nuestra asistente de producción, porque le di los 1000 pesos que le gané la apuesta a Fernanda Cossack. Le dije comprate una cerveza, unas pizzas para todo el mundo.
no apareció ni la pizza, ni la cerveza, ni Elos. Y los 1.000 pesos menos. Está en la Así casa. que si alguien la ve por ahí, no sé, díganle que la estamos esperando, ¿no? Se fue una cooperativa compañera. Qué y lindo, la vamos a hacer el tiraron. próximo programa sobre ella, la vamos a denunciar acá porque todo se sabe. Que pasen bien hasta el miércoles que viene. Chao, chao.